Bukele. Transmite el Gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país Su Excelencia el Presidente de la República, Nayib Bukele. En este momento, presenciamos el ingreso del señor Presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele. Desde el Salón de Honor de Casa Presidencial, este es el mensaje a la nación del Presidente de la República, Nayib Bukele. Muchas gracias a todos, por favor tomen asiento. Buenas noches a todo el querido pueblo salvadoreño, gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares, hasta sus celulares, sus tablets, donde nos estén viendo en El Salvador o en el resto del mundo. Como todos ustedes saben, el mundo enfrenta una emergencia que no hemos enfrentado en más de 100 años, en más de un siglo. Han habido pandemias, han habido otro tipo de emergencias, pero nunca una como esta. Y ustedes mismos lo pueden ver alrededor, cuando habían visto una reunión de gabinete con todo el gabinete con un cubrebocas en la cara. Yo me acabo de quitar el mío para poder hablar mejor. No es lo recomendable, pero quiero que el pueblo salvadoreño me oiga de la mejor manera. Y luego además que no pongan otras palabras que no dije en mi boca, así por lo menos pues los labios tienen que pegar con lo que estoy diciendo. Bien, en primer lugar, como todos ustedes saben, acabamos hace día y medio de recibir una sentencia de la Sala de lo Constitucional en donde básicamente nos quitan el poder de regular la reapertura económica. Yo quisiera que pusiéramos un poquito en contexto eso. No, quiero aclarar que no va a ser el tema principal, pero sí es un tema importante aclararlo porque si nosotros vemos todos los gobiernos del mundo, y cuando digo todos los gobiernos del mundo me refiero a todos. Alemania, Noruega, Suecia, España, Francia, o aquí en Latinoamérica, Colombia, Argentina, Chile, aquí en la región, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, etc. Todos los gobiernos son capaces de poner las regulaciones. Y cuando hablo de gobierno, me refiero al Ejecutivo, me refiero a la Presidencia de la República y al Ministerio de Salud. Si ustedes recuerdan, y ustedes pueden verlo incluso actualmente, si ustedes recuerdan, desde el inicio de la pandemia, Guatemala, por ejemplo, tuvo toques de queda amplios. Guatemala quitó el transporte colectivo mucho antes que El Salvador. Honduras también, pasaron 5 meses sin transporte colectivo. En ningún momento le tuvieron que pedir permiso a la Asamblea ni a la Sala de lo Constitucional de esos países. Costa Rica tuvo un control de placas, podían salir tal día tales placas y tal otro día tales otras placas, similar a lo que nosotros hicimos con los DUIs. En ningún momento le pidieron permiso a la Asamblea Legislativa o a la Sala de lo Constitucional de dichos países, o a la Corte Constitucional en el caso de Costa Rica. En el caso de Panamá, por ejemplo, el MINSA, que es el Ministerio de Salud de Panamá, pone las reglas, y no solo las reglas sanitarias, sino incluso las de reapertura económica, y cuando ya habían abierto la economía y tuvieron un repunte muy alto de casos, ese mismo día que tuvieron el reporte, ese mismo día se echaron para atrás en las fases de reapertura y regresaron a la fase 0 de reapertura. Costa Rica iba en la fase 2 y antes de entrar a la fase 3 tuvieron un repunte de casos, estaban a 2 días de entrar a la fase 3 y volvieron a la fase 0 y decretaron una cuarentena de 21 días. En Panamá, por ejemplo, un país cercano de la región, avanzado, económicamente mucho más avanzado que el nuestro, decretaron que hombres podían salir martes, jueves y sábado a comprar medicamentos y comida, y mujeres podían salir lunes, miércoles y viernes.
Es decir, lo quisieron dividir entre hombres y mujeres, algo que a nosotros no se nos hubiera ocurrido. Pero el Ministerio de Salud de Panamá podía hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en todas las legislaciones del mundo, no en El Salvador, en todas las legislaciones del mundo, se prevé que en las emergencias el gobierno debe actuar rápido. No puede ir a discutir 10 días a la Asamblea Legislativa para decidir o no si hay una emergencia. No puede ir a discutir a la Asamblea Legislativa si hay pandemia o no. Imagínense si hubiera un brote epidémico de una enfermedad nueva, ni Dios lo quiera, en un municipio de Usulután y tuviéramos que acercar a ese municipio, no pudiéramos, de acuerdo a las resoluciones de la sala y la jurisprudencia que ellos están sentando. Tendríamos que ir a la Asamblea a reunirnos, a convencer a los partidos mayoritarios, en este caso de oposición, a que le den al gobierno la facultad de ejercer las medidas que tienen que ejercer. Los magistrados se escudan de este argumento, tan obvio, tan evidente para todos. Ellos se escudan diciendo, bueno, pero ellos tienen su legislación, y la legislación salvadoreña es distinta, la Constitución salvadoreña es distinta. ¿No le parece extraño que El Salvador tenga la única legislación en todo el mundo que no le permita al gobierno y al Ministerio de Salud tomar medidas en una pandemia? Es decir, ¿de verdad creen que nuestra Constitución es tan especial que, a diferencia de la de Estados Unidos, de la de Francia, de la de Canadá, de la de Suiza, de la de Suecia, de la de Noruega, de la de Alemania, de la de Colombia, de la de Chile, de la de Argentina, la de toda la región, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, nuestra Constitución es la única del mundo que le dé el poder a la Asamblea Legislativa? Es absurdo. Ellos incluso se tomaron la atribución de explicarlo así como en lenguaje popular, como para decir, vaya, para que nos entiendan, y pusieron una gráfica no está la gráfica de contagios, pusieron un párrafo de la resolución de la Corte Suprema en donde dice, ningún órgano de gobierno, dicen ellos como para explicarlo, ¿no?, bajo ninguna circunstancia, aún en emergencias como una pandemia o en cualquiera de sus fases, tampoco puede invadir, ahí la pueden ver en pantalla, esta es una parte de los considerandos que llevaron a tomar a la sala esta decisión. Dice, tampoco puede invadir la competencia de otro órgano. Se oye bien, ¿verdad? Pero ya vamos a ver. Por ejemplo, dice, independientemente de las condiciones o momentos que vive el país, es bueno que se reflexione, que se piense en estas preguntas. ¿Podrá el órgano judicial crear un ministerio alegando que ello resulta necesario para agilizar procesos judiciales y urgentes? ¿Puede un ministro dictar una sentencia en un caso que se está analizando en un juzgado del país, alegando que el tribunal que lo conoce ha tardado demasiado en resolverlo y se necesita sentencia para atender alguna necesidad de la población? ¿O puede la Asamblea Legislativa decirle al presidente de la República a quién nombrar como superintendente de una institución oficial autónoma, alegando que tiene experiencia en la elección de funcionarios? Es decir, ponen un ejemplo como de diciendo no se puede invadir funciones a pesar de lo urgente y lo necesario que fuese. Pero esa analogía es absurda, porque que el órgano judicial cree un ministerio sería el equivalente a que el órgano ejecutivo cree juzgados. Y claro que habría motivo para crearlos. Tenemos jueces corruptos, juzgados que se venden, dejan libres a los corruptos, dejan libres a los delincuentes, favorecen al delincuente y no favorecen al ciudadano, favorecen al corrupto y no favorecen al que se roba una gallina. Tenemos un sistema de justicia totalmente deplorable. Magistrados que ponen primero lo económico sobre la vida y la salud, pero el órgano ejecutivo nunca ha intentado crear juzgados, como dicen ellos que ellos van a crear un ministerio, en su analogía. Entonces, claro, suena, cuando ellos hacen la analogía, dicen, no sería como que el órgano ejecutivo crea un ministerio. Eso no es lo que el órgano ejecutivo trata de hacer. Eso sería el equivalente a que el órgano ejecutivo creara juzgados, que bien necesario fuera, pero evidentemente no podemos hacerlo, porque no es nuestra función como órgano ejecutivo. O, así como dan otro ejemplo ellos, dicen,
¿O puede la Asamblea Legislativa decirle al presidente de la República quién nombrar como superintendente de una institución oficial autónoma? No, eso sería equivalente a que yo le dijera a los diputados a quién poner en la sala de lo constitucional, que evidentemente fuera mejor que los que tenemos ahorita, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque no es nuestra atribución. El órgano ejecutivo no se ha metido en la atribución de nadie, son ellos los que se han metido en la atribución del órgano ejecutivo. Y eso lo pueden ver no solo aquí en El Salvador, sino en cualquier país del mundo. Y no me digan que El Salvador tiene la única constitución del mundo que no le da el poder al órgano ejecutivo de actuar inmediatamente en una emergencia, porque eso es absurdo. Y luego pusieron un cuadrito de tres como unos ejemplos también. Ponen ejemplo hipotético de suspensión de derecho, como para que la gente y nosotros y todos los que leamos la sentencia vea un ejemplo hipotético. Dicen ellos que no tiene nada de hipotético, es totalmente real. Dice ejemplo hipotético de suspensión de derecho. Y luego en el otro cuadro, ahí está en la pantalla, dice ejemplo hipotético de limitación de derecho. Y luego ponen ejemplo hipotético de regulación de derecho. Entonces dicen ellos en este cuadrito para explicarnos su sapiencia, dicen ejemplo hipotético de suspensión de derecho, que hipotético no tiene nada, es ejemplo real. No tienen el valor de decir que es un ejemplo real y lo que está pasando. Ejemplo hipotético de suspensión de derecho. Nadie en el país puede utilizar los autobuses y microbuses salvo el personal de salud, qué coincidencia, ¿verdad? Y empleados públicos necesarios para combatir la pandemia, que es textualmente lo que dice el decreto ejecutivo. Ejemplo hipotético, dice. Esto solo lo puede aprobar, dice la Asamblea Legislativa, por 56 votos en un régimen de excepción. O sea, nosotros no podemos prohibir algo tan sencillo como el transporte colectivo, como lo hicieron un montón de países del mundo, inclusive la mayoría de países de la región. Creo que solo Nicaragua no lo hizo. Y bueno, porque Nicaragua ya saben cómo ve el tema de la pandemia. Luego dice, ejemplo hipotético de limitación de derecho. Y dice, la capacidad de los autobuses y microbuses, mientras dure la pandemia, será solo de X%. Y los horarios serán de tal a tal. Es decir, nosotros no podemos ni siquiera, porque esta limitación de derecho, dicen ellos, solo lo puede hacer la Asamblea Legislativa mediante la creación de una ley. O sea que el gobierno no puede ni siquiera decir los buses solo pueden llevar tanta capacidad, o los buses solo pueden ir al 50% o al 60%, o ni siquiera podemos decir los buses solo pueden circular de tal hora a tal hora, porque sería una violación al derecho a la libre tránsito, al derecho a la libre circulación. Ni eso. Eso necesitamos una ley de la Asamblea Legislativa. Y luego ponen ejemplo hipotético de regulación de derecho, que es lo que sí puede hacer el Ejecutivo. No podemos suspender, no podemos limitar, solo podemos regular. ¿Ok? Veamos qué opinan ellos sobre qué podemos hacer. Dicen, las personas que utilicen el transporte público deberán utilizar mascarillas o cualquier indumentaria que pueda evitar el contagio de COVID-19. Solo puede ir una persona por asiento para que exista un adecuado distanciamiento. Todas las unidades de transporte público deberán poner a disposición del uso de alcohol gel y sanitizar sus unidades tanto X veces al día, etcétera, etcétera. Bien, al leer esto, evidentemente una falacia. Número uno, porque la suspensión de derechos está en nuestra Constitución. Y en el artículo de régimen de excepción, en la Constitución de la República, claramente dice que lo puede hacer la Asamblea Legislativa o el Ejecutivo cuando la Asamblea Legislativa no estuviese reunida. ¿Por qué dice eso? Dice la sala en las nuevas resoluciones, en las últimas sentencias. No, es que eso significa que cuando la Asamblea no se pueda reunir porque estemos en guerra y hayan unos diputados en la Unión y otros en Aguachapán y no se puedan unir. No, la Constitución no dice eso. La Constitución dice cuando no estuviese reunida. ¿Por qué? Porque si ni Dios lo quiere, hubiese un terremoto ahorita, nosotros tuviéramos que actuar ya y no pudiéramos llamar al presidente de la Asamblea para que convoque a la reunión, que luego se dignen los diputados a llegar mañana a las 3 de la tarde y empiecen a discutir durante 8 horas a ver si le autorizan al gobierno que hay terremoto o no. Por eso es que la Constitución prevé la declaratoria de parte del Ejecutivo cuando no esté reunida la Asamblea Legislativa. Pero ellos lo quitaron, entonces nos quitaron la facultad, si me pueden poner el mismo cuadro otra vez, por favor, nos quitaron la facultad de suspender derechos. Se la dieron a la Asamblea Legislativa. 2, nos quitan la facultad de limitar derechos. Aquí sí estamos de acuerdo. Las limitaciones de derechos solo se pueden hacer vía legislación. El problema
El problema es que el Código de Salud ya reguló esas limitaciones que el Ejecutivo puede hacer. Es decir, cuando la Corte dice, cuando la Sala Constitucional dice, debe existir legislación que le permita al Ejecutivo, valga la redundancia, ejecutar esa legislación, el error que ellos cometen es cuando ellos piensan en Asamblea Legislativa, no piensan en la Asamblea Legislativa como institución, sino que piensan en los que los pusieron en sus cargos. No sé si tienen la foto por ahí de su juramentación. Cuando ellos piensan en la Asamblea Legislativa, no piensan en la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador en toda su historia, sino que piensan en sus jefes. Norman Quijano, Carlos Reyes, Nidia Díaz, Diablito Ruiz. Ellos piensan en sus jefes, en los que los pusieron en donde están ahorita. Entonces, claro, ahí están los 4 magistrados, el otro es el presidente de la Corte, que fue juramentado por estos mismos diputados, pero antes, ahí están sus jefes. Los que los pusieron, ellos no fueron electos por el pueblo. ¿Cuántos votos obtuvieron? Los de la Asamblea, no obtuvieron millones de votos del pueblo, no, ni cientos de miles, ni siquiera decenas de miles, ni siquiera miles, no tuvieron ni siquiera cientos, sino que obtuvieron los votos de los diputados, sus verdaderos jefes. Entonces, cuando ellos dicen, el Ejecutivo, la Presidencia, el Ministerio de Salud requiere legislación, no se refieren a la legislación vigente en nuestro país, en nuestro ordenamiento jurídico, se refieren a la legislación creada por sus jefes. ¿Por qué lo digo? Bien, no sé si tienen el Código de Salud, que lo pueden poner algunos artículos del Código de Salud, por favor. Dice el Código de Salud: aquí está. Perdón. Ayúdame a ponerlo primero. Ok, dice el Código de Salud. Artículo 40, Código de Salud. Esto es legislación vigente. Esto no es, como dice la Sala de lo Constitucional, un decreto ejecutivo. Esto es una legislación vigente que llevó todo el proceso de ley, fue aprobada por los diputados en su momento, fue sancionada por el presidente en su momento, fue publicada en el Diario Oficial en su momento y ha estado por décadas. Dice el artículo 40 del Código de Salud, legislación emanada de la Asamblea Legislativa, no de esta, de los jefes de ellos, pero de la institución de la Asamblea Legislativa. Dice, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social es el organismo encargado de determinar, planificar y ejecutar la política nacional en materia de salud. No dice los diputados, no dice los magistrados, no dice las sentencias de la sala, no, dice el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social es el organismo encargado de determinar, planificar y ejecutar la política nacional en materia de salud. Dictar las normas pertinentes, normas. Es decir, el Ministerio de Salud sí puede normar en el tema sanitario, por supuesto. Dictar las normas pertinentes, organizar, coordinar y evaluar la ejecución de las actividades relacionadas con la salud. A mí me queda claro, pero no basta ahí. El artículo 136 dice, también del Código de Salud, dice, bueno, aquí está el Código de Salud por si alguien lo quiere leer en papel. Dice el artículo 136, ojo, esta es legislación vigente, emanada de la Asamblea Legislativa, no de esta, pero de la Asamblea Legislativa. Ley de la República. Artículo 136 del Código de Salud. Cualquiera lo puede buscar en un libro, cualquiera lo puede buscar en internet, está vigente, nadie lo ha derogado. Dice, las personas que padezcan de enfermedades sujetas a declaración obligatoria o que sean cuarentenables, así como aquellas que, aún sin presentar manifestaciones clínicas de ellas, lo que hacíamos con los centros de contención, alberguen o diseminen sus gérmenes o hayan sido expuestas a su contagio,
podrán ser sometidas a aislamiento, cuarentena, observación o vigilancia. O sea, las podemos poner en aislamiento, las podemos poner en cuarentena, las podemos poner en observación o vigilancia por el tiempo y en la forma que lo determine el ministerio. No Parker, no Diablito Ruiz, no Cristina Cornejo, no Nidia Díaz, no Damián Alegría, no Carlos Reyes, no Norman Quijano, no. Podrán ser sometidas aislamiento, cuarentena, observación o vigilancia por el tiempo y en la forma que lo determine el ministerio. De acuerdo con los respectivos reglamentos. Los reglamentos que emite el gobierno, el ejecutivo. Bien. No contentos con esto los legisladores y para darle más poder al Ministerio de Salud para poder controlar la salud y las epidemias, para poder controlar una epidemia, una pandemia, etcétera, dice, artículo 139 del Código de Salud, legislación vigente, emanada de la Asamblea Legislativa. Artículo 139. Artículo 139. En caso de epidemia, ¿qué es una epidemia? Es lo mismo que una pandemia, solo que pandemia es cuando la epidemia es global. La epidemia es en un lugar específico y la pandemia es en todo el mundo. En caso de epidemia o amenaza de ella, ¿se acuerdan cuando los diputados decían cuando no teníamos ningún caso? ¿Y para qué quiere estado de emergencia si no hay ningún caso? Porque hay una amenaza de ella. Y el artículo 139 del Código de Salud ya le da la facultad, bueno, aquí lo dice, artículo 139, en caso de epidemia o amenaza de ella, el órgano ejecutivo, dicen que no tenemos comprensión lectora, los que no pueden leer son ellos. Aquí claramente dice, artículo 139, esto es legislación, perdón que lo repita tanto, pero ellos dicen que no hay legislación, que tenemos que ir a negociar legislación con la Asamblea Legislativa. O sea, aquí está la legislación. Ya la negoció otro gobierno con otra asamblea legislativa y está vigente. Ellos lo que quieren es que negociemos con Parker, con Norman, con sus jefes. Darle el poder a sus amos. Eso es todo. Porque si el tema fuera legal, aquí está la ley. Aquí está la ley. Artículo 139. En caso de epidemia o amenaza de ella, el órgano ejecutivo, no el judicial, no el... Perdón que lo repita, pero para que les quede claro a los salalivers. El órgano ejecutivo en el ramo de la salud pública, es decir, el Ministerio de Salud, podrá declarar zona epidémica sujeta a control sanitario cualquier porción del territorio nacional que dicho órgano designe. No, la Asamblea, miren, designen, o los alcaldes decían ellos que iban a decir, no. El órgano ejecutivo en el ramo de salud pública. Cualquier porción del territorio nacional que dicho órgano designe y adoptará las medidas extraordinarias que éste aconseje y por el tiempo que la misma señale para prevenir el peligro, combatir el daño y evitar su propagación. ¿Dónde dice que hay que ir a la Asamblea? A negociar con los diputados, pónganse de acuerdo entre los órganos del Estado para poder trabajar a favor. Aquí no dice nada de eso, porque los legisladores que habían antes, que eran, no los conozco, pero evidentemente mucho mejor que los actuales, y los jueces o los magistrados que no se metían en donde no tenían que meterse, decían, si es el Ministerio de Salud el que tiene que salir a proteger a la población, y por lo tanto, adoptará las medidas extraordinarias que éste aconseje y por el tiempo que la misma señal. Ya tenemos mucho tiempo en cuarentena, pero es que no lo deciden ellos, lo decide el órgano ejecutivo en el ramo de salud pública. La medida extraordinaria es que éste aconseje por el tiempo que la misma señale para prevenir el peligro, combatir el daño y evitar su propagación. No contentos con esto, los legisladores en el artículo 184 dicen, en caso de catástrofe, epidemia o cualquier otra calamidad grave, semejante, que pueda afectar la salud y la vida de las personas, cuál es el caso del COVID-19, el Ministerio coordinará las siguientes acciones. A. La atención inmediata e integral de los afectados.
B, es lo que sigue después del artículo. A, la atención inmediata e integral de los afectados. B, el traslado a los centros de asistencia médica de los que lo ameriten. C, dictar las medidas necesarias para el mantenimiento de los servicios básicos de saneamiento. Dictar, no negociar, ponerse de acuerdo, ir a pedir cacao, no, dictar las medidas necesarias. Che, antes ponían así, CH, ahora le eliminaron, pero antes estaba ABC Che, ahora ABCD. Dictar y desarrollar medidas de prevención de epidemias y supervisar el eficiente cumplimiento de sus disposiciones. Yo no sé, ¿está claro o no está claro? Bueno, no contentos con eso, en el artículo 275, dice, el Ministerio, obviamente de Salud, asesorará al órgano ejecutivo, porque ya no es una competencia del Ministerio, sino que son competencias del órgano ejecutivo, pero en otras ramas, sobre las cuestiones sanitarias relativas a la inmigración. Ahí están todas las demandas y las resoluciones sobre los varados, que no estamos haciendo suficientemente rápido. Eso lo decide el Ejecutivo, así dice la ley, a menos que ustedes quieran hacer ley desde la sala. Y respecto a las condiciones higiénicas y de salubridad que deben sujetarse a las empresas de transporte internacional, aéreo, marítimo o terrestre dentro del territorio del país. Y eso, por supuesto, incluye todos los buses, todos los carros, todas las motos y todo lo que se mueva como transporte terrestre dentro del territorio nacional. Necesitan ir a traer legislación, vayan a negociar legislación. Ni Dios lo quiera, pero ni Dios lo quiera. Hay un terremoto, ¿qué vamos a hacer? A negociar legislación otra vez para el terremoto. Hay otra tormenta, a legislar, a buscar, a negociar 10 días para que vean si hay tormenta o no. Ya se previó, ya hay legislación. Entonces en el cuadrito donde dicen ellos, bueno, hay más de hecho. La ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, esta es otra ley todavía, vaya. Ok, el Código de Salud solo es un cuerpo normativo, ok. En la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud dice en el artículo 10, Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, artículo 10. El Ministerio de Salud, como entidad rectora, los magistrados o los diputados o los salalibers o los abogados leguleyos defensores de estas sentencias espurias, pueden ir a buscar lo que significa entidad rectora del sistema, en coordinación con cada uno de los colaboradores mencionados en el artículo 7, definirán las acciones a ejecutar dentro de la política y plan nacional de salud y que influyen de manera directa o indirecta en la salud de la población de acuerdo a sus respectivas funciones y ámbito de aplicación. Bien. Hay un artículo también en otro cuerpo, que es la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. Esta es otra ley que aplica para las epidemias, como el caso actual, pero también aplica para las tormentas que tuvimos, que también declararon inconstitucional nuestros decretos, y aplica para un huracán, una tormenta, un terremoto, un tsunami, cualquier tipo de desastre natural, o una epidemia, o una calamidad pública, etc. Ah, correcto, y la OMS ya dijo que la epidemia es una catástrofe natural. La Ley de Protección Civil y de Mitigación de Desastres, en el artículo 24, esa es otra ley aprobada hace poco, 2007, si no me equivoco. Dice, artículo 24, la Asamblea Legislativa, aquí sigue la Asamblea Legislativa, pero luego dice otra cosa. Por medio de decreto podrá declarar el estado de emergencia, lo que hemos estado pidiendo, en parte o en todo el territorio nacional, mediante petición que al efecto le dirigirá el Presidente de la República, cuando el riesgo o peligro provocado por un desastre para las personas, sus bienes, servicios públicos o ecosistemas lo ameriten. Tomará como base la evidencia de riesgo, peligro y la ponderación que le haga al respecto el Director General. Se refiere al Director General de Protección Civil, el cual ya hizo eso desde meses, desde que inició esto. Y dice luego en el mismo artículo, en el siguiente párrafo, si la Asamblea Legislativa no estuviere, este es el mismo artículo, segundo párrafo, si la Asamblea Legislativa no estuviere reunida, podrá el Presidente de la República decretar el estado de emergencia, debiendo informar posteriormente al órgano legislativo. ¿Por qué?
porque puede pasar en la madrugada, puede pasar al domingo, puede pasar en vacaciones, vemos que los diputados no sacrifican sus vacaciones. Entonces el presidente de la República lo decreta y luego le informa al órgano legislativo de por qué lo decretó. Como pueden ver, hay más leyes, pero no me quiero comer la cadena en eso. Bueno, el artículo 25 nada más. El artículo 25 de la misma ley dice, en caso de que se decrete el estado de emergencia, el presidente de la República será la autoridad máxima. Máxima. Para los que no saben qué es máxima, y no me refiero al 97%, me refiero al 3%, vayan a buscar máxima en el diccionario y entenderán qué significa máxima. Será la autoridad máxima en la ejecución de los planes de contingencia, de protección civil, así como también de mitigación de desastres. Máxima. Bien, vamos a parar ahí. Hay muchos más, está la Constitución, etc. Pero lo que quiero decir con todo esto es que legislación ya hay. Si me pueden poner, por favor, el cuadrito de los 3 que puso de ejemplo en la sala constitucional, donde ponían ejemplo hipotético de suspensión de derechos, ejemplo hipotético de limitación de derechos y ejemplo hipotético de regulación de derechos. Entonces, ahí en esos ejemplos hipotéticos, dice, ejemplo hipotético de suspensión de derecho. Ya hablamos de que eso, como lo dice la Constitución, el artículo 29, lo puede hacer la Asamblea, pero también lo puede hacer el órgano, el presidente de la República, si la Asamblea no está reunida. Y explicamos por qué. Ellos dicen que no, que eso es cuando se imposibilita la reunión. Ahí no dice eso, dice cuando no está reunida. Pero bien, dejemos eso a un lado. Luego dice ejemplo hipotético de limitación de derecho, que solo se puede hacer por una legislación. Pero la legislación ya está. Ya les mostramos todos los artículos de varios cuerpos normativos donde le dan la facultad. Esta legislación ya está negociada. Lo que ellos quieren que nosotros vayamos a negociar a la Asamblea ya está negociado. Y en el tercero, cuando ponen, esto sí puede hacer el gobierno, regular. Por ejemplo, usa alcohol gel o póngase la mascarilla. Sí, pero esto que dicen, que evidentemente sería insuficiente para detener una pandemia, no solo es insuficiente, sino que además es absurdo, porque ni esto nos dejan hacer. Porque yo le recuerdo a la Sala de lo Constitucional, que ahora dice que nosotros podemos regular y poner mascarilla obligatoria y ese tipo de cosas, que ellos nos prohibieron detener unidades de transporte, nos prohibieron cerrar calles, nos prohibieron detener personas, nos prohibieron llevar personas a centros de contención, nos prohibieron arrestar personas, nos pudieron decomisar unidades de transporte colectivo, nos prohibieron. Entonces, ¿cómo los obligamos? Si no los podemos multar, porque la Asamblea no ha aprobado multas, si no los podemos detener, porque la sala dice que no los podemos detener, si no podemos tomar ninguna medida coercitiva para que la gente lo cumpla, ¿qué hacemos si la mitad del bus va sin mascarilla? ¿Qué hacen? No le puedes hacer así. ¿Qué hacemos? Nada, simplemente podemos recomendar. Entonces, ellos dejan al gobierno de la República como una ONG. El presidente de la República, para la Sala de lo Constitucional, tiene el mismo poder que el presidente del Club Rotario. Porque el presidente del Club Rotario puede decir en una reunión parecida a esta, miren muchachos, vamos a hacer una campaña de concientización, vamos a conseguir voluntarios, se van a subir a los buses y le van a pedir por favor a la gente que se ponga la mascarilla. Igual que nosotros le podemos decir a la policía, por favor, aborden los medios de transporte colectivo y recomienden a la gente el uso de mascarilla, porque no los podemos sancionar, no los podemos multar, no los podemos arrestar, no los podemos detener, no los podemos bajar de la unidad, no los podemos llevar a un centro de contención, porque todo eso fue declarado inconstitucional, y entonces ¿qué nos queda? Recomendarle, como un club. Entonces no existe el gobierno. Ah, no, es que para eso tienen que ir a la Asamblea. Entonces mejor no sean hipócritas y quiten el cuadrito de lo que le han dejado al Ejecutivo y pónganselo al Legislativo ya de un solo. Porque a nosotros no nos permiten hacer ni esto. Nosotros ni siquiera podemos enforzar una mascarilla obligatoria. Ah, ¿y por qué no va a la Asamblea y le negocia? Y no dice la Sala que esa es atribución del Ejecutivo, pues. Pero yo les apuesto que tiramos un decreto ejecutivo mañana, uso obligatorio de mascarilla, y si no se va a detener el que no la use, 24 horas, el fiscal va a salir con un video diciendo que va a poner, y en 24 horas le resuelven su demanda, así como nos quitaron, como fue el fiscal, que ahí sale ahora que está preocupado por la pandemia, él fue el que fue a pedir que nos declarara inconstitucional el decreto de emergencia. Y en menos de 24 horas la Sala le resolvió, así.
Ahora ya una pregunta. ¿Qué diligente la sala? ¿No? Una sala rápida, diligente. Bueno, eso, que sean diligentes. ¿Cuánto han tardado con la ley de amnistía? ¿Desde cuándo fueron electos los magistrados de la sala? ¿Y qué ha pasado con la ley de amnistía? ¿Cuántas veces se venció el plazo de los diputados? ¿Cuántas sentencias de seguimiento han dado? Estamos en agosto ya. ¿Qué pasó con la obligación de los diputados de garantizar el voto en el exterior y la facultad de los salvadoreños que vivían en el exterior a postularse para cargos públicos? Vinieron a tirar la sentencia cuando ya no habían primarias en los partidos. Y todavía la tiran y dicen, le vamos a dar chance a la Asamblea que lo haga para el 2024. Y la orden que lo hicieron para el 2021, que la tienen desde el 2017. Les dieron 4 años, no lo pudieron hacer y ahora no se preocupen, diputados, nuestro jefe, les vamos a dar otros 3 años, 4, perdón. ¿Y ahí? ¿Por qué no son diligentes con nuestros hermanos en el exterior? Que mantienen nuestro país prácticamente, que pagan sus salarios de una forma indirecta. ¿Por qué no son diligentes con ellos? Ah, no, ahí no son diligentes, ahí se tardan años. ¿Qué pasó con la demanda de la dolarización? Tiene 20 años, 19 años de haberse presentado. Digan que sí, digan que no, yo no les estoy diciendo cómo resolver, como dicen ustedes, que uno no, solo les estoy diciendo, resuelvan. Tienen 19 años con la demanda ahí, han pasado 4 salas de lo constitucional. ¿Por qué no resuelven? No en 24 horas, tómense un año, ya tienen más de un año. ¿Saben qué? Tómense otro. Ahí no resuelven con diligencia. Cuando es para el pueblo no resuelven con diligencia. Ojo, es que el presidente quiere lo de él. Si yo no era presidente en el 2001, estaba graduándome el colegio. La realidad es que la sala de lo constitucional, por la forma en que son electas, como ustedes pueden ver ahí, por el monje Norman Quijano, sí, el que pactó con pandillas, que negoció con pandillas la sangre de los salvadoreños a cambio de votos y sigue ahí en la asamblea, y la sala nos ordena que vayamos a negociar con un delincuente la vida del pueblo salvadoreño. Señor delincuente, ¿qué opina usted? No, pues yo opino que, bueno, ¿cómo le dijeron al ministro de Salud la última vez que fueron, secretario, con el ministro y fueron, usted también, secretario? Usted, el ministro de Salud le dijo, necesitamos 15 días de cuarentena. Ojo, y hubieran pasado esos 15 días, hubieran bajado la curva y hubiéramos abierto la economía. Le dice el ministro de Salud que necesitamos 15 días porque es el ciclo del virus. ¿Qué dijeron ellos? No, 7 días. 7. Y después dijeron, bueno, ni ustedes ni yo, 10. Pero si es que el virus no va a negociar con diputados. Es como que yo le diga al ministro, mira ministro, yo 15 días, no, yo creo que 12, mejor, me gusta más el número. Hay una realidad científica, y esa realidad científica tiene que apegarse, y esa realidad científica no la tengo yo, la tiene el Ministerio de Salud, que como dice la ley, es la rama del órgano ejecutivo que debe de controlar las epidemias, o en este caso la pandemia, y no la Asamblea Legislativa, ni la Corte Suprema de Justicia, ni la Sala de lo Constitucional, porque ellos son abogados, malos por cierto, pero si acaso fueran buenos, no tienen clave de lo que es una epidemia ni cómo controlarla. Los que tienen clave de cómo controlarla son los médicos, son los epidemiólogos, ellos son los que saben cómo controlarla, y son ellos los que van a dictar las medidas, no son los de la Sala de lo Constitucional. Pero bien, a pesar de todo esto, el presidente solo se queja, dice. Yo no me estoy quejando por mí, yo me estoy quejando por ustedes, por sus familias, por los que ya perdieron familias, los que ya perdieron amigos. Aquí en esta mesa hay gente que ya perdió amigos, hay gente que ya perdió conocidos, hay gente que ya perdió familiares. Un tío mío falleció hace 3 días, primo de mi mamá, de COVID. Todos conocemos gente que ha perdido amigos, familiares. ¿Y cuántos más vamos a perder? Porque sus amos de la ANEP y de la Asamblea les dan órdenes. Están dispuestos a perder hasta sus vidas o las de su familia, porque el coronavirus es una ruleta, Algunos pasan sin síntomas, otros síntomas leves, otros moderados, otros se van graves, otros se salvan aún con gravedad, algunos entubados lo hemos logrado salvar en las UCIs, pero algunos fallecen. ¿Y a quién le toca fallecer para que el otro pueda hacer dinero? Ustedes no tienen derecho de decidir eso. Sin embargo, lo han decidido y nosotros lo vamos a acatar.
Y lo vamos a acatar porque a pesar de que es una sentencia injusta y la historia la va a condenar, este gobierno ha decidido no crear una crisis constitucional al respecto. Así que vamos a acatar la sentencia. Y de la misma manera, que hemos luchado contra la pandemia, vamos a seguir luchando contra la pandemia. Una de las cosas principales que hemos hecho es la creación del Hospital El Salvador. Y el Hospital El Salvador, yo no puedo creer, algo bueno, aplaudido internacionalmente, con la mejor tecnología que este país, con este país nunca había visto, que nos hizo pasar de tener 30 unidades de cuidados intensivos a tener solo ahí 1000 unidades de cuidados intensivos. Y lo han atacado. No a mí. Atacan el hospital donde se está debatiendo la vida de cientos de salvadoreños. Entonces yo les quiero mostrar un video, porque ellos decían, dicen ellos, el hospital es mentira, solo es la fachada. No sé cómo dicen eso y por qué los doctores españoles vienen y dicen, ya hubiéramos querido tener esto en el sur de España. Pero los de aquí, los eminentes doctores del plan 10.4 y del plan 0 casos COVID en Soyapango, dicen que todo lo que tocan lo arruinan. Y de la cuarentena inteligente en San José de Villanueva. Menos mal que es un municipio pequeño. Esos grandes eruditos del colegio médico dicen que además son unos grandes políticos y son miembros de los mismos comités de Fortín Magaña, de eso mismo, pues. Hay un video que les quiero mostrar de la fase 1 que no solo está funcionando, dicen que no tenía planta de tratamiento de residuos de aguas, que no tenía energía eléctrica, que se iba la luz, que las camas eran prestadas, que el Seguro Social las había dado prestado. No es que el Seguro Social las había dado prestadas, el Seguro Social compró camas para el Hospital El Salvador. ¿Por qué? Porque derechohabientes del Seguro Social están en el Hospital El Salvador. Ahí está el video. Este video es filmado con celular, como pueden ver, no es un video estético, hecho con cámaras. Ahí está el video. Ahí está la gente siendo tratada, ahí están nuestros médicos, nuestras enfermeras. ¿Dónde está el hospital que no funciona? El que no tiene luz eléctrica, el que no atiende pacientes, el que está vacío, el que no tiene personal, el que el personal no tiene equipo de protección. ¿Dónde está? Este video lo tomaron hace 2 horas. ¿Dónde está? Y pregúntenle a los médicos, a las enfermeras que trabajan ahí, que son más de 1000. Si no es cierto, todos tienen trajes de protección, las camas están llenas, si ustedes ven alguna cama vacía, pues alguna alta o alguna, puede ser algún fallecido incluso, o alguien que... Pero todas las camas de la fase 1 están llenas, las 400. Ahí están los pacientes, algunos entubados, algunos con oxígeno, algunos en posición prono, todos con COVID, algunos muy graves, algunos debatiéndose entre la vida y la muerte, otros lo ven sentado, otros entubados, otros sedados. Ahí está la gente trabajando, eso no es efectos especiales, eso no es otro país, este es El Salvador. Muchos de ellos son derechohabientes del Seguro Social y por lo tanto el Seguro Social puso dinero para este hospital, compró mobiliario para este hospital. Ahí está la gente con oxígeno, entubados, ahí está la gente trabajando. Es un paciente más tranquilo, otro en posición diferente, monitores, todo. Y todo esto que ustedes están viendo, muchos de los que están ahí son derechohabientes y por eso el Seguro Social puso equipo y puso dinero, equipo no, porque todo ese equipo es nuevo, puso recursos. Pero ¿qué pasa? Ellos quisieron manejar la idea como que nos habían prestado el equipo para hacer el show, hacer la inauguración, que hicimos una cadena nacional, hacer el show, las tomas de la cadena y luego se llevaron el mobiliario. No, ahí está el mobiliario.
Además, hombre, el Seguro Social no tenía equipo así, por Dios. Y el que ha usado el Seguro Social puede certificar que ese equipo nuevo y de alta tecnología no estaba en el Seguro Social. El Seguro Social puso dinero, así como lo puso el MinSal también, y como lo puso el MOP también, porque yo ordené que todas las carteras del Estado se pusieran de acuerdo para trabajar. De hecho, este hospital lo construyó el MOP. ¿Y por qué? Porque es el Ministerio de Obra Pública. Y las obras públicas no solo son las calles, también puede ser un hospital. ¿Qué obra pública más importante podemos necesitar en una pandemia que un hospital? Entonces se construyó el hospital, 400 camas, la fase 1, UCIs, cuando El Salvador solo tenía 30, funcionando, dice el FMLN que tenían 130, mentira, 30 funcionando, y eso lo puede certificar los doctores y la enfermera, aún los opositores a este gobierno. Pero si quieren creer en que tenían 130, ok, solo en la fase 1 pusimos 400, fin del debate. Y lo otro es que necesitábamos esas 400 camas. Prueba de ello son esos 400 pacientes. ¿Qué hubiese pasado con esos 400 pacientes si no existieran esas 400 camas? ¿Dónde estuvieran? ¿En los pasillos? ¿En la calle? ¿En las sillas? ¿Se acuerdan que se dieron unas fotos a mediados de junio, donde había gente afuera del Seguro Social, sentada en las salas de espera con oxígeno, en sillas? ¿Se acuerdan de esas imágenes? A mediados de junio, y los periódicos en las portadas, colapsa el sistema de salud, colapsa el hospital tal, colapsa el hospital, estaban ya celebrando el colapso del sistema de salud. Eso fue a mediados de junio. ¿Qué pasó después, en junio? ¿Qué pasó en todo julio? ¿Qué pasó ahora en agosto? ¿Por qué ya no hay hospitales colapsados? ¿Por qué ya no hay fotos? Y no es que no tengamos prensa buscando esas fotos. Hasta pagan por las fotos, pero no hay. ¿Por qué no hay pacientes en los pisos? ¿Por qué no hay pacientes en colchonetas? ¿Por qué no hay pacientes adentro de carpas o de toldos? ¿Por qué no hay pacientes en sillas de espera con oxígeno, como habían a mediados de junio ya? Que la pandemia iba así, no ahora que está así. ¿Por qué? ¿Qué pasó en medio? Encontramos la varita mágica, salió la vacuna. ¿Qué fue lo que pasó? Inauguramos el Hospital El Salvador. Y el Hospital El Salvador descongestionó la red de hospitales públicos, agarró 400 pacientes y eso bajó la cantidad de pacientes que estaban ya sobresaturados en los hospitales públicos. Además construimos 4 hospitales temporales, de Jitecoluca, el de Jiquilisco, el de la Segunda Brigada de la Fuerza Aérea y el Hospital de La Ceiba. Y además ampliamos los 30 hospitales y remodelamos y adecuamos los 30 hospitales de la red pública. Entonces, con la ampliación de los 30 hospitales, más la construcción de los 4 hospitales temporales, más la fase 1 del Hospital de Salvador, logramos descongestionar la red de hospitales públicos. Y hoy por hoy, no sé si estamos en el pico de la pandemia, pero en el punto más alto que hemos estado en la pandemia, todos los hospitales del país tienen espacio. ¿Quién hubiera pensado que El Salvador, cuando potencias mundiales han colapsado, El Salvador iba a estar diciendo, en agosto, tenemos espacio en todos los hospitales del país? ¿Gracias a qué? A la fase 1. Pero la fase 1 ya se llenó. Ya tienen los 400 pacientes, tal vez, como digo, a veces dan una alta o algo y hay tal vez 5 camas vacías, pero ya se llenó. Y los hospitales de la red pública se van a llenar en 2-3 días, si no teníamos algo listo ya. Gracias a Dios, el día miércoles, abrimos la fase 2 del Hospital El Salvador. Algunos se preguntaron por qué no lo inauguramos, como inauguramos la fase 1. Íbamos a inaugurar la fase. De hecho, ¿cuándo fue que fuimos al Chaparral? El monumento a la corrupción de los 500 y pico millones de dólares que se robaron los 3 gobiernos anteriores, uno de Arena y dos del FMLN, y luego empiezan a acusar al ministro de Salud porque compró una cafetera cara, que ojo, no es cara la cafetera, ¿o sí, ministro? ¿Cuánto costó la cafetera que tiene usted? ¿La compró usted o ya estaba? $21. Pero digamos de que no valía 21, digamos que valía $500. Están acusándolo a usted por algo que no hizo, pero pongámosle que se hubiera comprado una cafetera de 500 pesos y se robaron $500 millones. Y son las mismas personas. Es decir, ¿cómo tienen la solvencia moral? ¿Cómo pueden ser tan cínicos? Solo en el Chaparral se robaron 500 millones, pero bueno, no hablemos del Chaparral, ya hablamos de eso. Lo que quiero decir es que bien hubiéramos podido después del Chaparral o el día siguiente inaugurar la fase 2 del Hospital El Salvador. ¿Cuál fue el problema? Ya estaba llena la fase 1. Y me escribió la directora del hospital y me dijo, presidente, necesitamos usar ya la fase 2. Tenemos 20 pacientes que se están trasladando hoy, es el miércoles, y tenemos 4 o 5 camas en la fase 1.
Entonces necesitamos que nos autorice utilizar la fase 2. Ahí está el Hospital El Salvador. Eso lo vamos a mostrar. Está bien que lo mostremos ahorita. Entonces ella me dijo, tenemos que usar, ya se llenó la fase 1, tenemos que usar la fase 2. Yo entiendo que usted quiere hacer un evento, pero yo le pediría que no haga el evento y nos deje usar las camas. El problema de usar las camas es que luego, si hacemos el evento, pues los periodistas y todo, tendríamos que estar con trajes PP3 y sería bien difícil inaugurarlo así, pusiéramos en riesgo un montón de gente innecesariamente, solo para ir, incluso los pacientes, el paso de los doctores, etcétera, ir a montar, no valía la pena. Entonces yo le dije, directora, úsela, me toman un video con celular, por favor, y me lo manda para yo en la próxima cadena mostrarle al pueblo salvadoreño algunas pequeñas imágenes de la fase 3. Sin inauguración, lastimosamente, pero lo inauguramos de una manera que yo me siento más contento. Lo inauguramos atendiendo pacientes, lo inauguramos atendiendo salvadoreños enfermos. Entonces, no tenemos video de... ¿Me pueden poner el video de la fase 3, por favor? Son unas tomas no tan... De la fase 2, perdón, de la fase 2, que fue inaugurada con pacientes el día miércoles, y yo lo que pedí fue antes de eso, hagan unas tomas rápidas con el teléfono, y pues no sé si tienen ese video de la fase 2 del hospital, para que la gente por lo menos lo pueda ver. No, esa es la fase 1, que es la que está, pues ya está llena, pues está ocupada. No, hay un video de la fase 2, que es donde no hay pacientes todavía, esa es la fase 1. Y de nuevo, como yo digo, pues no tuvimos el evento como lo hubiéramos querido tener tal vez, pero yo creo que es mejor en un tiempo de pandemia que nos saltemos las inauguraciones, igual la podemos mencionar desde aquí, y se está atendiendo ahorita ya 25 pacientes en la fase 2 del Hospital El Salvador. Cuando tengan el video lo ponemos, tal vez ahí sí. Bien, ahora alguien puede decir, bueno, presidente, sí, está bien, ya nos dijo que la sala, ya nos dijo que le han quitado las herramientas, ya sí tiene razón, ok, pero, o no tiene razón, para los que quieran seguir creyendo en lo que le dicen, a pesar de que los han saqueado, que los han matado, que le han matado a sus familiares, pero usted quiere seguir creyendo en ellos, es su derecho. Vivimos en una democracia, gracias a Dios. Tiene libertad de expresión para decirlo, incluso este presidente mentiroso, que está bien, pues que no lea el Código de Salud. ¿Ah? Si no hay ruedas en Consuma, ¿cómo es posible? ¡Qué barbaridad! Sí, hay campo de la feria, ¿acaso? No se le ocurre hacer una feria en plena pandemia, aunque tuviéramos el recinto. Además, si no hubiéramos tenido el recinto, lo hubiéramos ido a hacer a otro lugar. Sí, yo cuando estaba en la alcaldía de San Salvador hicimos 3 ferias, podemos haber hecho una feria, pues. No veo la dificultad de hacer una feria o 2, pero no íbamos a hacerle media pandemia. Además, ¿quién sopesa una feria versus un hospital? Bueno, ellos sí. Que por cierto, el que puso eso principalmente es el abogado y representante legal del Diario de Hoy. Que de diario no tiene nada, y de hoy tampoco, porque siempre sale el día siguiente con la noticia. Pero bueno. Entonces dicen, bueno, presidente, está bien, y ya nos mostró la fase 1, ya desmintió a lo que decían de que la fase 1 no tenía pacientes, que los muebles eran prestados, que solo era para la foto, bla, 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 bla. Y ya mostró que sí, efectivamente, la fase 1 está funcionando, y ahí hay salvadoreños, como ustedes pueden ver. Ahí no hay salvadoreños, bueno, no se puede ver pues, la chequera de cada quien, pero como se puede ver ahí, no hay distinción. No sabemos quién tiene dinero, quién no tiene, quién está ahí porque lo trasladaron del San Rafael o del Rosales. Porque eso es otra cosa. Bueno, ya lo vamos a explicar en la tabla. Entonces alguien me dijo, bueno, ok, está bien, ya mostraste eso, ya mostraste también, ya cuando encuentres el video de la fase 2, que ya está lista la fase 2, pero ¿cuál es el plan del gobierno? Pues bien, ya que nos han quitado todas las herramientas legales, no podemos ni siquiera obligar a la gente a usar mascarilla. Entonces, hemos diseñado un plan que lo veníamos diseñando desde hace un tiempo para la reapertura económica, porque evidentemente iba a haber una reapertura económica, una ordenada, y no una de golpe, como quiere la Sala Constitucional el 24 de agosto, pero, o que se pongan de acuerdo, como que no estuviera toda la legislación vigente en el país, y ojo, me da miedo que haya otra pandemia, o otra epidemia, o un desastre natural antes de que cambie esta asamblea, porque si no, nos va a tocar ir, por el precedente que ellos ya sembraron, nos va a tocar ir 20 días a negociar. Es más, la asamblea tiene 45 días con la solicitud del régimen de excepción ahí y no han ni siquiera votado. Que voten que no, pero ni siquiera lo han discutido. Para mí esa es una imposibilidad de reunirse, porque que se reúne y que digan que no, vaya.
pero ni siquiera lo han votado, simplemente han ignorado nuestra solicitud cuando la Constitución dice que el presidente podrá hacer la solicitud del régimen de excepción en la Asamblea Legislativa y si no estuviese reunida la puede decretar. Ok, nos quitaron el poder de decretarla, que atiendan nuestra solicitud, aunque sea para decirnos que no, pero ni siquiera le llevan a un voto. Entonces, bien, nosotros dijimos, hagamos un plan de reapertura ordenada y ese plan lo íbamos a acompañar con estos 7 puntos y ahora que viene una reapertura desordenada, por orden de la Sala de lo Constitucional, en contubernio con la Asamblea Legislativa y con los que siempre se han creído dueños de este país. Digo creído porque el verdadero dueño de este país es el pueblo salvadoreño. Pero ellos siempre se han creído y siguen ocupando las instituciones para seguir mandando en el país. Dictadura, dicen. Literalmente, y hablaba con un diplomático el día de ayer y le decía, literalmente, soy el presidente del mundo, que no soy un presidente de imagen, porque hay unos presidentes que tienen un primer ministro, que es el que hace el trabajo. Soy el presidente del mundo con menos facultades en la pandemia. Vean en la región, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, abajo en el resto de Latinoamérica, Argentina, cualquier país. El único presidente que no puede poner reglas, el único presidente que su ministro de salud no puede poner reglas sanitarias. Pero bien. Los dictadores somos nosotros. Y hay un grupito que se toma ese juguito y que dice, sí, Bukele dictador, Bukele dictador. ¿Qué dictador? Los hubiera fusilado todos o algo así, si fuera de verdad un dictador. Salvás 1000 vidas a cambio de 5, ¿no? Pero no soy dictador, es más, ellos son los dictadores que nos quitan los poderes que por constitución y por ley tenemos. Bien, dictadura. Entonces hicimos un plan de 7 puntos. Se me puede poner la presentación del plan de 7 puntos. Para una apertura ordenada, lastimosamente, vamos a perder parte de ese orden, saludable e inteligente. Nosotros hicimos este plan de 7 puntos, que pueden ver ahí. Gracias. Son 7 puntos sencillos. El primer punto es que ya tenemos más de 1000 camas libres. Ojo, no estamos hablando de camas totales, sino estamos hablando de camas libres. ¿Cómo se componen esas camas libres? Ya pusimos el gráfico, pero si me lo pueden poner de nuevo. Esas camas libres se componen de la fase 1, ya tiene esas camas ocupadas, pues esas no son libres, pero en la fase 2 hemos ocupado 25 de 600, por lo tanto todavía tenemos 575 camas disponibles, o sea, libres, están vacías para que la ocupen los salvadoreños que lastimosamente se enfermen o se contagien de gravedad, se enfermen de gravedad. Y en la red de hospitales ya tenemos 550 camas disponibles. Entonces, entre el Hospital El Salvador fase 2 y la red de hospitales públicos, tenemos ya 1.125 camas disponibles. O sea, más de 1000 camas disponibles, ahorita. En todos los hospitales hay camas disponibles en el Rosales, hay camas disponibles en el Saldaña, hay camas disponibles en el Sacamil, hay camas disponibles en el Blum, hay camas disponibles en el Hospital General del Seguro Social, en el MQ, etc. ¿Por qué? Y ahí está la siguiente gráfica. Porque hemos trabajado para que todos los hospitales del país tengan camas libres. ¿Cómo? Al irse llenando, todos los hospitales, ustedes vieron cómo se llenaron, se van derivando al Hospital El Salvador para mantener disponibilidad en todos los hospitales. Hay gente que dice, pero el Hospital El Salvador yo voy y ahí no me atienden. No, es que el Hospital El Salvador es como la reserva de todos los hospitales. Entonces usted puede ir al Rosales, puede ir al Saldaña, puede ir al San Rafael, puede ir al Sacamil, puede ir al Hospital General de Lis, puede ir al San Juan de Dios, puede ir al Hospital Médico Quirúrgico, etcétera, y ahí lo van a atender. Y hay espacio en todos esos hospitales gracias al Hospital El Salvador. Si ellos no tienen espacio porque se llenaron ese día, porque solo tienen 30 camas, llegaron 35 personas, entonces lo van a referir al Hospital El Salvador, o si se les llena, para el día siguiente tener de nuevo espacio para más gente, van a continuar derivando al Hospital El Salvador, y gracias a esas 550 camas, 575 camas que aún tenemos disponibles de la fase 2, podemos garantizar que todos estos hospitales tengan camas disponibles para cualquier salvadoreño que esté enfermo de gravedad, todo el tiempo. Hasta que se acaben, por supuesto, las 1.125 camas disponibles. Ojo, hay que decir una cosa que es importantísimo.
El Salvador se ha convertido de ser el país que se peleaba el último lugar en camas de cuidados intensivos con Nicaragua, nos peleábamos el último lugar, El Salvador, eso es un hito histórico. El Salvador se ha convertido en el país con más camas de cuidados intensivos en toda Centroamérica. No hay ningún país de Centroamérica que tenga más camas de cuidados intensivos que El Salvador. Y en plena pandemia lo construimos, cuando antes nos peleábamos el último lugar con Nicaragua. Y otra cosa que me parece importante resaltar, El Salvador tiene más camas UCI disponibles que todos los países de Centroamérica juntos. Si ustedes suman todos los países de Centroamérica, incluyendo Panamá, las camas UCI disponibles de todos los países de Centroamérica juntos no llegan al número de camas UCI disponibles en El Salvador, el que era uno de los peores sistemas de salud del mundo, definitivamente de la región, ahora tiene más camas UCI disponibles que todos los demás países de la región juntos. ¿Ya está el video de la fase 2? Si pueden poner el video de la fase 2, estas son las camas nuevas. Eso lo tomaron hace un par de horas con un celular también. Esta es la parte que todavía está vacía. Recuerden que son 600 camas, de las cuales 25 están ocupadas. Estas son las 575 disponibles. Como pueden ver, totalmente distinto a la fase 1, que ya está llena con todos los doctores y las enfermeras y el personal de salud trabajando. Aquí está vacío, esperando la segunda ola que va a venir. Aquí, ahí está espacio para enfermería, todas las áreas, etc. Aquí todavía falta, en esta área que están viendo ustedes, que no es la área de los 25 pacientes, evidentemente que ya están ocupadas, todavía falta los ventiladores mecánicos. Esta donación la hará el viernes el embajador Johnson. Es una donación de parte del presidente Donald Trump de 350 ventiladores mecánicos adicionales. Yo tuve una llamada con el presidente Donald Trump hace un par de meses y él directamente me dijo, estamos haciendo aquí en Estados Unidos ventiladores mecánicos, respiradores mecánicos, como le quieran llamar, y queremos donarle a nuestros amigos. Esto me lo dijo el presidente Trump de su boca. Y quiero ofrecerle a El Salvador 100 ventiladores mecánicos, hechos aquí en Estados Unidos. Yo le dije, muchas gracias, presidente Trump, muy agradecido por la generosidad de su pueblo y de su gobierno, pero no sería mucha molestia que nos diera 600 ventiladores mecánicos. Entonces él me dijo, ni a México le hemos dado 600 ventiladores mecánicos. Yo le dije, presidente Trump, no está hablando con el presidente de México, está hablando con el presidente de El Salvador. Entonces se rió y me dijo, bueno, presidente Bukele, vamos a llegar al número más cercano a 600 que podamos. No le prometo un número exacto, pero vamos a llegar al número más cercano a 600 que podamos. A las semanas vinieron los primeros 250, hicimos una conferencia con el embajador Johnson en el Hospital Rosales, y ahí dije, el presidente Trump me dijo que iba a ser un número cercano a 600. Y bueno, este viernes, vienen el jueves, pero el viernes se entrega al hospital, vienen los otros 350. Nos dio los 600. ¿Qué le pedimos? No hemos pedido 700, pero le pedimos los 600 y los entregó. Yo quiero decir algo, y es que aquí todo es política, ¿verdad? Uno dice algo y ya se mete la política. Independientemente de la política de cada quien, uno debe de aprender a ser agradecido. Así que independientemente si aquí la mitad de la mesa es demócrata y la mitad de la mesa es republicana, o no son de ninguno, porque no deberían ser de ninguno, no es nuestro país, no nos metamos en política exterior. O sea, nuestra política exterior sí, pero no en la política de los otros países. Pero sí debemos de ser agradecidos. Y el gobierno de Estados Unidos nos ha tendido la mano, y nos ha tendido la mano fuerte, no solo en los respiradores, sino en insumos. Nos consiguieron pruebas cuando nadie tenía. Hablaron con Abbott. Abbott no estaba vendiendo las pruebas PCR a nadie. Y de la Casa Blanca hablaron a Abbott y le dijeron, Abbott, necesitamos que le den pruebas PCR a El Salvador. Y por eso somos el país que ha hecho más pruebas PCR de toda Centroamérica. Gracias a la asistencia del gobierno de Estados Unidos, directa a la Casa Blanca. Cuando 3M y DuPont ya no dejaron de vender trajes, esos trajes que ustedes ven ahí,
Hablamos con Adam Bowler, que es el director del nuevo Instituto de Desarrollo, que es como el equivalente al Banco de Desarrollo de Estados Unidos, y él llamó a 3M. 3M nos llamó y nos dijo, estoy llamando porque me hablaron de parte del gobierno que hablara con ustedes. Nos han vendido mascarillas 3M, N95, a un precio de risa, básicamente un precio simbólico. No, el mismo 3M nos dijo, esto no es ni nuestro costo. Le vamos a poner un precio para que, pero es simbólico. Ya vienen esas mascarillas pronto. En una semana están aquí, gracias a Dios. Y así nos han asistido en un montón de cosas. Entonces, independientemente de sus preferencias políticas, cada quien tiene derecho a tenerlas y nosotros ni vamos a ir a votar allá, pero esta administración ha sido muy generosa con el gobierno de El Salvador. Cuando tuvimos el problema del TPS, nos trataron mejor que a todos los demás países. Nos dieron 2 años, inclusive si perdemos el juicio, que ojalá lo ganemos, pero si perdemos el juicio le dan a El Salvador un año adicional y en ese año conseguimos la otra extensión. O una solución permanente que fuera mejor, claro. Teníamos un gran problema, que teníamos la alerta de viaje, que decía que ahorita no sirve, pero antes de la pandemia sirvió y posterior a la pandemia va a servir con el turismo, que decía, no viaje a El Salvador, o reconsidera el viaje porque El Salvador es peligroso. Nosotros le pedimos, le enseñamos las cifras de homicidios que habían bajado, le enseñamos las cifras de delitos que habían bajado, de desapariciones que habían bajado, de extorsiones que habían bajado, y el gobierno de Estados Unidos bajó la alerta y nos puso al nivel de España, de Francia, de Alemania. No es que seamos igual de seguros que ellos, pero Estados Unidos nos puso a ese nivel para que los turistas vinieran al país. Eso lo hizo esta administración con este gobierno. Le habían quitado la ayuda al gobierno de Sánchez Serén. Estados Unidos suspendió la ayuda al gobierno de El Salvador en el gobierno de Sánchez Serén. Toda la ayuda de la AID suspendida. ¿Qué pasó? Fuimos, hablamos con el presidente Trump, eso fue en el marco de la reunión de las Naciones Unidas, que por cierto yo dije, en esa reunión, la próxima reunión la deberían de hacer por videoconferencia, y ahorita acaban de avisar a las Naciones Unidas que por la pandemia, esta nueva reunión de las Naciones Unidas por primera vez en la historia va a ser por videoconferencia. Claro, yo no lo dije por la pandemia, lo dije por la tecnología, pero terminó pasando. ¿Y qué hicieron? Nos renovaron la ayuda, y nos renovaron la asistencia. Y hoy por hoy, no solo el gobierno, sino que hasta los municipios y muchas organizaciones de la sociedad civil están recibiendo ayuda de la AID, gracias a esa gestión que hicimos directamente con el presidente Trump. Y lo incrementaron después, correcto. Gracias, canciller. Entonces, lo digo no por preferencias políticas de ningún tipo, sino porque me enseñaron a ser agradecido y somos agradecidos. Bien, entonces, la primera medida, como les mostré, es esta capacidad que vamos a tener. Ya estamos utilizando la fase 2, ya hay 25 pacientes, cada día se están trasladando más y más para mantener la saturación de los hospitales en un nivel bajo y que puedan atender todos los hospitales gente con COVID. Y la segunda es que estamos haciendo, esto ya lleva varios días, es el punto número 2, estamos haciendo toma de muestras aleatorias masivas. ¿Qué es esto? Ustedes han visto, nosotros hemos estado haciendo pruebas desde hace mucho tiempo, desde el inicio de la pandemia. Al principio hacíamos muy poquitas, bueno, estábamos preparados para esto, no teníamos las máquinas, no teníamos los kits, no teníamos la gente capacitada, luego la capacitamos, ya la tenemos, estamos haciendo 2.500, poquito menos de 2.500 pruebas diarias. Pero ya desde hace varios días, ustedes nos han visto que hemos andado con las cabinas en municipios. Ya fuimos a San Vicente, a Huachapán, a Chalatenango, a La Unión, a varios lados. ¿Y por qué? Porque lo que queremos es ir, ahí lo tapa la parte de no importa, yo lo leo, pero está bueno para que oigan las personas sordas, para que lo puedan ver las personas sordas. Pongan el cuadro. Los otros me oyen. Ahí está una cabinita ahí dibujada. Hemos salido con las cabinas, si ustedes las han visto en El Salvador del Mundo, en Metrocentro San Miguel, en un montón de lugares, en Aguachapán, en Chalatenango, en todos lados, y mañana van a otro lado, pasado mañana igual, y así van a seguir todos los días, van a estar en un municipio. ¿Por qué? De esa manera tomamos una sobremuestra, aparte de la muestra normal que normalmente se distribuye en personas de primera línea, enfermos, etcétera, vamos a tener muestras aleatorias de gente aparentemente sana, que llegue a la plaza o que llegue al centro comercial a tomarse las pruebas.
Hacemos todos los días pruebas, evidentemente no vamos a llegar al 100% de la población, es imposible, ningún país de Latinoamérica puede hacerlo, pero sí podemos tomar una muestra de cada municipio. Y de esa manera vamos cargando, vamos atendiendo el virus en las etapas más claves y cargamos el siguiente cuadro. Eso nos da una data muy útil para el combate de la pandemia, que es un mapa actualizado. ¿Qué nos da un nivel de riesgo? Este mapa es actualizado periódicamente para que las personas modifiquen su comportamiento. Quiero aclarar que este mapa que está aquí no es el mapa real, digamos, eso es un demo del mapa, esta es una presentación. El mapa real va a estar en la página web que vamos a anunciar al final de la cadena. Este es un mapa muestra, digamos, donde ustedes van a poder acceder desde cualquier computadora, celular, así como acceden a las cifras del gobierno en la página de covid19.gov.sb. Ahí mismo van a poder acceder en otra pleca de esa página, van a poder acceder a un mapa interactivo en donde se van a brindar los lugares que tienen un riesgo bajo, los lugares que tienen un riesgo intermedio y los lugares que tienen un riesgo alto. Entonces, verde oscuro es un riesgo bajo, que serán muy pocos los municipios en el país. Luego, un verde claro es un riesgo más o menos bajo, que hay varios municipios en el país que son así. Luego está el riesgo intermedio, que es el amarillo. Luego está el riesgo alto, que es el anaranjado. Y luego está el riesgo muy alto, que es el rojo, que evidentemente iba a estar San Salvador, Soyapango, San Miguel, Santana, Santa Tecla, etcétera, que son los municipios donde va a estar, en el mapa ya que está en la página web, van a estar los municipios con el riesgo muy alto. ¿Esto para qué va a servir? Bueno, en primer lugar, la data nos sirve a nosotros para poder saber cómo mover mejor nuestras políticas públicas, pero aparte le sirve a la población por si puede, evidentemente a veces no va a poder porque hay trabajo, ahí vive, pero si puede evitar los municipios con más contagio y puede irse a los municipios con menos contagio, donde el riesgo de contagio, si bien existente, va pues menor. Bien. La otra ya lo estamos haciendo, pero lo vamos a masificar y se va a masificar antes de la reapertura económica desordenada, lastimosamente. Pero esto creo que va a ser bien importante, que es la entrega de kits de medicamentos domiciliares. ¿Por qué es importante? Bueno, por dos grandes razones. Tres, diría yo. La primera, porque la gente a veces no tiene información, no sabe qué hacer. Tengo tos, tengo fiebre, o mi hijo tiene fiebre, o mi madre tiene fiebre, no sé qué hacer. Entonces, hay un call center, todos lo conocen, el 132, estamos ampliando la capacidad, ahorita se ha logrado mantener, pero evidentemente si la demanda sube, pues va a colapsar, por eso necesitamos ampliar, y ya estamos ampliando la capacidad para que en los próximos días tengamos una capacidad muy alta por si la curva sube. Yo espero que con estas medidas, si Dios quiere, baje un poco, por lo menos antes de la reapertura, y en los días inmediatos posterior a la reapertura, ya que los contagios no se ven inmediatamente, sino que se ven desde los 5, 6, 7 días después, hasta 15 días. Entonces, esta entrega de kits domiciliares funciona así. Al identificar pacientes por medio de las unidades de salud o por medio de los doctores privados o públicos que visitan algún paciente, o por medio principalmente del call center, nosotros inmediatamente le enviamos medicamentos a su domicilio para las personas que tengan síntomas de COVID. Son medicamentos relativamente suaves, pero son eficaces si se toman al principio. Ya lo hemos probado, ya lo hemos certificado y además son medicamentos que se están utilizando internacionalmente. Esto nos va a servir para, aparte de la información, para dos grandes cosas que creo que hay que resaltar. La primera es para salvar vidas. Mucha gente que toma los medicamentos de una manera temprana, pues no se agrava y no requiere ir al hospital, donde, pues si fue al hospital es porque está agravado, y si va a la UCI porque está más agravado, y si lo entuban es porque está más agravado, y por lo tanto su posibilidad de supervivencia es menor. Así se curó con medicamentos del kit que enviamos al domicilio. Entonces con eso esperamos bajar la mortalidad, bajar las muertes, que es lo más importante. Y además ayuda a descongestionar los hospitales, porque si yo me estoy tratando en casa y me siento bien, o me siento más o menos bien, o no me siento tan grave como para ir a un hospital, entonces me quedo en casa con los medicamentos que me dieron, me tomo los medicamentos
y no voy a un hospital. Si ya me siento muy mal y los medicamentos no están haciendo el efecto deseado o esperado, pues entonces voy al hospital. Pero con eso también logramos una descongestión de hospitales. Este es el punto 3, la entrega de kits de medicamentos. Estos medicamentos se los llevamos a la puerta de su casa, no importa dónde vive. Usted puede vivir en el cantón tal, en el caserío tal, no importa. No importa si la calle es de tierra, si la calle es de polvo, si hay que pasar 3 puentes, que a veces hay que subir una montaña. Nosotros le llevamos el medicamento a la puerta de su casa. Bien, el punto 4 es un poco más difícil de explicar y requiere el apoyo. El punto 4, si me lo pueden poner, por favor. Este es de los clústeres personales. También le pueden llamar burbujas personales si no le quieren llamar clústeres. Clúster es una palabra anglosajona, está bien. Es un clúster en realidad, pero podemos llamarle burbuja si quisieran. La idea es hacer, mucha gente ya no tolera estar en cuarentena. Nosotros hemos hecho llamados a hacer una cuarentena domiciliar voluntaria, ya que no tenemos ninguna facultad legal para decirles que se queden en la casa, según la sala, aunque aquí dice que sí. Pero les podemos hacer el llamado a que se queden en la casa. Es importante. La única forma de no contraer la enfermedad es quedándose en casa. Sin embargo, si usted tiene que salir, pues evidentemente usted va a salir para trabajar. Ahí es una necesidad casi que muy difícil de obviar. Mucha gente me dice, yo voy a perder mi trabajo si no voy. Esa no es parte del clúster, no es parte, ¿si me pueden poner otra vez la gráfica? Eso no es parte de la burbuja, sino que para la gente que dice, yo ya no puedo seguir así, yo tengo que ver a mi familia, yo tengo que ver a mis amigos. Entonces nosotros les pedimos, si va a hacer eso, si va a romper la burbuja de su hogar, la gente que vive en su hogar tampoco es parte de la burbuja, ellos son parte de su hogar. La gente de su trabajo tampoco es parte de la burbuja, son parte de su lugar de trabajo. Pero usted dice, yo tengo que ver a mis amigos, yo tengo que ver a mis familiares que no viven en mi casa. Nosotros le recomendamos que no lo haga, pero si lo quiere hacer, nosotros le recomendamos que haga, puede ser un grupo de WhatsApp, lo puede hacer en una hoja de papel, haga una burbuja personal, que no pase de 10 personas. Ya vamos a explicar por qué. En esas 10 personas, deja fuera a los que están en su casa, porque esos son sus familiares de su casa, y los del trabajo, que son pues sus compañeros de trabajo. Pero en ese clúster usted puede poner su vecino, su tía que no vive en su casa, su compañero del fútbol, etc. Y hacer un clúster donde gente que se pueda ver, visitar o salir entre ellos sin contacto, nadie de ese clúster de 10 puede estar en otro clúster. Alguien va a decir, ¿y cómo van a hacer para obligar a la gente que lo haga? Esto no es obligación, esto es una recomendación que esperamos, que si usted quiere romper la burbuja de la protección de su casa, por lo menos cree una burbuja de una protección de un clúster. Y le vamos a explicar por qué eso va, si lo hacemos, por lo menos un buen porcentaje de la población, independiente del trabajo, independiente del hogar, no cuesta mucho. Claro, habrá que hacer sacrificios, porque de repente, si yo en mi clúster pongo 3 amigos, y esos 3 amigos tienen otros amigos que no están en el clúster, si ellos quieren estar en mi clúster, ya no van a poder estar en otro. Pues estaría violando las reglas del clúster. Es un sacrificio, pero un sacrificio que va a salvar miles de vidas. ¿Cómo funciona? Y siempre utilizar medidas de protección individuales en el clúster. Si vamos a reunirnos, usemos mascarilla. Ahora bien, ¿cómo funciona? Bien, uno, de nuevo esto es voluntario, para el que quiera romper la cuarentena domiciliar voluntaria, puede hacer un clúster voluntario. 1, solo puede estar en un clúster. 2, las personas que viven y trabajan no necesitan estar en el mismo clúster, eso es aparte. 3, sí puedes salir con ellos, pero solo puedes salir con personas de tu clúster, es decir, no puedes ver o reunirte o salir con personas que no sean del clúster. ¿Y por qué? Porque al estar este clúster, que ahí ponemos un clúster ejemplo, donde está Juan, David, mamá, hermana, sobrino, Paola, Miguel, Roberto y Ruth, en ese clúster el riesgo se divide 100 veces, porque ustedes ya no están en contacto con miles de personas en el centro comercial, sino que ustedes están en contacto con 9 personas más. Entonces la posibilidad de contagio se reduce increíblemente. Siempre existe, porque cualquiera de estas 10 personas puede estar contagiada, pero si no, usted está afuera y puede mantener este clúster el tiempo que usted quiera y no va a tener, mientras los 10 respeten el clúster,
es imposible que se contagien. Y puede haber suficiente tiempo para que aprendamos más de la enfermedad, para que aprendamos más de nuevos medicamentos, de nuevas prácticas en los hospitales, para que baje la curva de contagios o para que salga una vacuna. Bien, si hay un positivo en el clúster, como les mencioné anteriormente, lamentablemente, pues el contagio pudiera limitarse a ese clúster, es la siguiente gráfica. Si hay un positivo en el clúster, el contagio se limitaría a ese clúster. Es decir, si Pedro está contagiado, vuelvo a poner, pues Pedro, recuerden a Pedro, ¿verdad? No se ha curado todavía. Entonces, si Pedro está contagiado, lastimosamente, puede contagiar a otras personas del clúster. Y uno dice, bueno, entonces, ¿qué gané? Bueno, lastimosamente en este caso, poco. Aunque sí ganó, porque si usted es parte de un clúster, digamos usted es Eduardo, que no está contagiado aún, su contacto con Pedro puede ser tal vez una vez a la semana, usan mascarilla, en 15 días Pedro va a estar curado, diferente a que usted esté en el centro comercial, caminando, en la calle, contacto con miles de personas, entonces el riesgo de contagiarse va a ser muchísimo mayor al de su clúster. Pero aquí está en peligro, pero en menos peligro que si no hubiera clúster. Ahora bien, siguiente gráfica. ¿Qué pasa si solo hacemos una apertura sin clústeres? Decimos, bueno, hagamos la apertura así nomás, hagámosla sin clústeres, ¿verdad? Entonces abrimos la economía y pum, como quiera la sala, y hay, en este caso obviamente no son 2, son miles y probablemente hay más, mucho más de los oficiales con el subregistro que todo país tiene, porque evidentemente ningún país puede testear al 100% de su población en un día, y si los testea en un mes, pues ya pudieron haber nuevos contagios. Pero digamos, para efecto de hipotético, como dice la sala, que hay 2 personas contagiadas en este grupo. El problema es que sin clústeres, la gente se va a empezar a contagiar en el grupo, igual que en los clústeres, pero luego, ya no solo son contagios dentro de, como no hay clústeres, uno contagia al otro en la siguiente gráfica, y esto es lo que pasa con una apertura sin clústeres. Al final todos terminan contagiados, es por lógica. Pedro contagia a Juan, Juan contagia a Roberto, y al final, como no hay clústeres, no hay límite. Hasta que la mayoría de la población está contagiada. Ahí no ponemos a todos porque de repente uno no sale de la casa, o uno vive en una parte muy remota, o de repente uno es inmune, pero inmune porque ya tuvo la enfermedad, pero la mayoría de la población se contagiaría. Esto es lo que pasaría con una apertura sin clústeres. Por eso es que le pedimos a la población, lástima que no podemos hacer esto obligatorio. Me hemos dado un brazalete de un color, etcétera, pero bueno. Háganlo voluntariamente, de verdad nos va a servir mucho. Pero si no es obligatorio, la mayoría de la población no lo va a hacer, no importa, por lo menos se hace lo que se puede con las herramientas que se puede. Si la vida da limones, puede ser limonada, ¿no? Y las herramientas que nos han dejado es recomendable. Entonces esto es lo que pasaría sin clústeres. Ahora, ¿qué pasa con una apertura? La siguiente gráfica, ¿qué pasa con una apertura con clústeres personales? Entonces no sé si con una apertura con clústeres personales, es lo mismo, ¿no? Abrimos igual que en la otra apertura, pero los contagios, la siguiente gráfica, ahí están los contagios, la siguiente, por favor, están los contagios con las mismas personas contagiadas, pero cada quien en su clúster. Entonces, al abrirlo, la siguiente gráfica, por favor, el contagio es limitado. Es decir, sí van a haber contagios, por eso es que les pedimos que aún dentro del clúster utilicen mascarilla, alcohol gel, lávense las manos, distanciamiento social, pero aunque van a haber contagios, los contagios se van a limitar a los clústeres. Entonces, si usted tiene la suerte que en sus 10 personas que escogió nadie tiene COVID, pueden estarse viendo, pueden estarse frecuentando, pueden tener fiesta todos los días en la casa, no hay ningún problema. Si todos respetan el clúster y nadie se sale del clúster, nadie se va a contagiar de COVID. Y esto puede limitar muchísimo la curva de contagio. Sí, lo hacemos. Bien, el punto 5, este es importantísimo, hagámoslo, es fácil, cada quien escoja 10 personas fuera de los que viven en su casa, fuera de los del trabajo, 10 personas, y pídale a cada una de esas 10 personas, póngale el nombre que quieran al clúster, puede ser un grupo de WhatsApp, y pídanle a cada una de esas 10 personas que no se meten en otro clúster, porque si no, entonces ya hay una persona contagiada en el otro clúster, se contagia a él y él trae el contagio del clúster. El clúster es como un hogar movible, pues.
extra, para que pueda ser más tolerable a las personas que quieran seguir tomando medidas de cuidado personal adicionales a la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos. Entonces, el punto 5 es que vamos a continuar con la entrega de paquetes alimentarios. Esta entrega de paquetes ya la hicimos, la gran mayoría de salvadoreños ya la recibieron, ya iniciamos con la segunda entrega. Yo recibo algunas quejas, son pocas, la mayoría de gente ya recibió el paquete alimentario, está muy agradecido, incluso mucha gente sube las fotos a redes, ya lo recibí, pensé que no le iba a recibir, pero ya vino, etcétera. Y he visto muchísimo de eso, pero también he visto pocas, la minoría, pero ha habido gente que en las 3 casas del final del pasaje no vinieron, o aquí en tal lugar no vinieron. Entonces yo voy a poner mañana a esta hora, primero hay que preparar el equipo, ahí tienen algunas fotos de ya los equipos preparando los paquetes que se están ya distribuyendo en el país, hay gente que ya recibió su segundo paquete alimentario, pero yo voy a poner mañana a esta hora, una vez mañana terminemos la logística, mañana más o menos como a esta hora, 8 de la noche, 8:30, más o menos como a esta hora, voy a poner en mis redes, en mi Facebook y todas las demás redes, para que ustedes puedan poner los lugares a donde no llegó la primera entrega. No pongan no me vino a mí, porque luego no sabemos dónde vive usted, o pone su dirección, puede ser peligroso, sino que pongan no vinieron al caserío tal, o aquí en la colonia tal no han venido, o no lo hemos recibido en el pasaje tal, o dejaron unas casas en el lugar tal. Van a decir, no todos tienen Facebook, mucha gente tiene Facebook, y el que no tiene Facebook, el vecino tiene Facebook, o si no, alguien del pasaje que le haga el favor y que ponga, mire, fíjese que a mí me los trajeron, pero ya al final del pasaje se quedaron unas casas sin paquete. Y nosotros vamos a responder al 100% de denuncias y le vamos a llevar su paquete alimentario, primera entrega, para que vamos a continuar con la segunda entrega, paralelo a llevar al ministro Durán, también el ministro Merino y director Arriaza, la policía y la Fuerza Armada han sido increíbles en la entrega de esto. Ustedes han visto a los policías subidos en los carros de Tesal. Creo que no está Edwin aquí en la reunión de gabinete, pero Tesal ha sido una de las empresas que más se ha puesto y una empresa estatal. Y junto con la policía y la Fuerza Armada me han dado entregados por todos lados, el MOP también, y el Ministerio de Gobernación, que obviamente es el rector de esta entrega, con protección civil, correos, el personal de ustedes, voluntarios, etcétera. Ya vamos a hablar de eso, pero necesito que sigan entregando masivamente la segunda entrega, pero necesito que también entreguemos puntualmente lo que falta de la primera entrega. Y eso lo vamos a ver mañana cuando ponga mi publicación. Vamos a dar 72 horas para que la gente ponga ahí. No lo pongan ahorita, por favor, porque no lo vamos a leer. O sea, son muchas. Mañana a esta hora voy a poner una publicación. Ahí pongan todos los lugares, ahí, aunque sean 10.000 lugares, no importa. Ahí pongan todos los lugares y vamos a ir una por una. Pero en la publicación de mañana, por favor, para que yo poderle pasar y decir, atiendan a toda esta gente. Y ahí vamos a terminar con la fase 1, la primera entrega, y luego vamos a continuar, ya se me acabaron las fases, y luego vamos a continuar con la fase 2, con la entrega número 2, perdón. Y vamos a incluir estos lugares en la entrega número 2 para no volver a fallarle a las personas que nos van a poner el reclamo. De esta manera, ayudamos 3 cosas. Número 1, las personas tienen menos necesidad de salir de sus casas, y por lo tanto se evitan posibles contagios, porque no tiene que ir a comprar comida. Evidentemente alguien va a decir, no me alcanza, bueno, pero por lo menos fue menos al mercado, o fue menos a la tienda, o fue menos al supermercado, porque tiene toda esta comida. Evidentemente siempre tendrá que comprar, probablemente, pero ya es menos. Entonces, en vez de salir 4 veces, va a salir 2. Número 1, eso evita posible contagio de esa manera. Número 2, es una ayuda económica a la familia. Si bien no le estamos dando dinero, no le estamos dando un cheque, es dinero que usted ya no tiene que gastar en comida. Hay gente que no tiene para comprar comida y con esto va a ser una gran bendición. Y hay gente que si bien tiene para comprar la comida que le damos, yo he visto gente que ha recibido la compra, porque no demora el 100%, pero entonces hay gente que puede comprar la comida. No la regale, pues si quiere regalarla, pues es una buena acción de caridad, la puede hacer, pero no tiene que regalarla, es para usted, es para su familia. ¿Por qué? Usted puede tener dinero para comprar la comida, pero probablemente está pasando por tiempos duros. Y no puede pagar el recibo de la luz, no puede pagar el recibo del agua, no puede pagar el alquiler, no puede pagar algún otro gasto. Y entonces, esta comida le va a servir para ahorrarse ese dinero y poder gastarse ese dinero que tal vez tenía para la comida en pagar la luz, o en pagar el agua, o en pagar algún otro gasto. Entonces, si lo quiere regalar, pues obviamente todo el mundo tiene el derecho a regalarlo, pero esta bolsa es para usted. A quien usted le regale, le vamos a llevar una bolsa también. Si usted le quiere dar para que tenga 2, está bien, pero
no necesita hacerlo. De verdad, la bolsa es para usted, para su familia. Si hay 2 hogares en una casa, se dan 2 bolsas. Mucha gente vive en una casa, pero 2 hogares. 3 hogares incluso. Yo recuerdo cuando era alcalde de Nuevo Cuscatlán, íbamos a la casa y íbamos, no, aquí somos 3 hogares. Y es cierto. Pero para dividirse el alquiler, o porque es la casa del abuelo, y ahí viven los 3 hijos, o las 3 hijas con su familia, correcto. Entonces se entrega una por hogar. Por eso que la gente dice, ¿por qué tantos? Porque es una por hogar, no es una por casa. La medida 6, el punto 6, es un carnet de inmunidad. Estos carnets de inmunidad van a funcionar con todas las personas que han superado la enfermedad, todas las personas que han superado la enfermedad y que tienen una prueba PCR negativa, porque hay gente que le han dado el alta porque los han estado llamando el 132 y le dan el alta. Ya no tiene síntomas, ya pasó el tiempo de incubación del virus, ya pasó el tiempo de afectación del virus, ya pasó el tiempo de negativización del virus, entonces le dan el alta, pero no tienen una prueba PCR negativa. La gente que tenga una prueba PCR negativa o que ya haya donado plasma y por lo tanto ya no solo está negativo, sino que tiene anticuerpos, vamos a poner la dirección y la forma que se va a hacer, eso se va a hacer esta semana que viene, esta semana de ahorita, empieza mañana, o hoy pues, o que es domingo, vamos a entregarle en varios lugares del país, vamos a poner puntos para que no hayan aglomeraciones, y además es poca gente, pues son creo que un poquito abajo de 10,000 personas, a las que se les vende, y no creo que todos vayan a recogerlo, aunque yo esperaría que muchos vayan a recogerlo porque les va a servir muchísimo, y ya les voy a explicar por qué. Se les va a entregar un carnet de inmunidad. ¿Qué tiene este carnet de inmunidad? Ahí está Pedro y Ruth, que ya se curaron. Entonces Pedro se curó y Ruth también. Recuerden que fueron los primeros infectados en el país, en las gráficas de estas. Y entonces ya se curaron, entonces ellos van, piden su carnet, y con este carnet ya usted ya no necesita, usted puede estar en todos los clústeres que quiera. Usted puede ir a todos los lugares que quiera, usted puede trabajar, ir al parque, puede ser el número 11 de 20 clústeres, porque usted ya superó el virus y por lo tanto usted ya no puede contagiarse ni contagiar. Este carnet le va a servir para poderle decir a sus amigos, entre otras cosas por supuesto, decirle a sus amigos, no, si yo soy inmune, entonces yo puedo estar en tu clúster ni me metas, pero yo puedo venir a la fiesta, o puedo venir a la reunión porque soy inmune. Esta persona, este número va a ir incrementando a medida más gente vaya superando la enfermedad y va teniendo un certificado de que han superado la enfermedad. Pero además de eso, siguiente gráfica por favor, primero, al ser inmunes no hay riesgo de contagio, puede estar con personas de cualquier clúster, siempre hay que tomar medidas individuales de protección, esto es importante, porque uno no sabe y cada vez la OMS sale con otra cosa, entonces no vaya a ser. Tome medidas, pero ya hemos probado que la gente que se ha infectado una vez, no ha habido casos en el mundo, fueran millones, cientos de miles o millones de personas en el mundo que se hubieran recontagiado y no ha pasado, evidentemente, por lo menos, por eso le vamos a dar una validez de 8 meses desde la última prueba, porque no sabemos si el otro año vamos a tener otro coronavirus, pero sí sabemos que este año no, o por lo menos lo podemos predecir, y por lo tanto le vamos a dar una validez de 8 meses, ojalá para entonces ya haya vacuna o una cura. Y eso nos lleva, entonces puede hacer todas las actividades que quiera. Y eso nos lleva a subirse a los buses, no importa, usted es inmune, haga lo que quiera. Pero eso nos lleva al punto 7. ¿Nos pueden poner el punto 7, por favor? Vamos a contratar al 100% de inmunoconfirmados que así lo deseen. Es decir, obviamente si alguien me dice, no, yo no quiero que me contraten, yo tengo mi empresa o yo soy arquitecto, no importa, no es obligación. No hay dictadura en El Salvador, pero vamos a contratar al 100% de personas que hayan superado el COVID con prueba PCR que lo confirme o con prueba de, ¿cómo se llama? De anticuerpos que se haya hecho para donar. Por ende, si usted ha superado el COVID y quiere ser contratado, va y done plasma. Una buena forma de fomentar la donación de plasma es que lo vamos a contratar. Va a tener un empleo que lo vamos a tener por el resto de la pandemia, ojalá dure poco, pero si dura más, pues va a tener empleo ese tiempo, 3, 4, 5 meses. Vamos a pagar $500
y su trabajo va a ser acompañar la logística y la entrega tanto de los kits de medicamentos que se van a dar casa por casa. Usted es inmune, no se puede contagiar de la persona que tenga COVID a la que le entrega los medicamentos. Y si usted está empacando o usted está entregando paquetes, usted es inmune, no puede llevar COVID a ninguna casa, porque es una persona inmune, que no se puede contagiar ni puede contagiar. Entonces, para nosotros es un gran recurso poderlo contratar y a la vez, en un tiempo donde todo el mundo ha sido golpeado con desempleo, vamos a generar un par de miles de empleos de los inmunoconfirmados que quieran trabajar en el programa. De esa manera está ayudando a su país y si no tiene trabajo, pues está ayudando a usted mismo y a su familia con un empleo gratificante porque está ayudando y de $500. Estos son los kits de medicamentos que se están entregando. Entonces, estos kits se van a llevar, esto es uno de los puntos, pero se refuerza con esta contratación. Los kits incluyen diversos medicamentos, vitaminas y minerales esenciales para el combate al COVID. Y también va a servir para la entrega de paquetes de alimentos. De esta manera, con estos 7 puntos, creemos que podemos tener una apertura, a pesar de las sentencias de la sala, mucho más ordenada, mucho más saludable y mucho más inteligente que una simple apertura el 24 de agosto que pudiera ser un caos para nuestro país. Bien, aparte de eso quiero hacer 2 anuncios para terminar, bueno 3. El primero es que hemos decidido, hemos conseguido los fondos, ya están los fondos en el ministerio, esto lo hicimos nosotros como órgano ejecutivo con las pocas facultades que nos han quedado. Hemos decidido y hemos conseguido los fondos, a pesar que la Asamblea Legislativa se fueron de vacaciones sin asignar el dinero para el pueblo salvadoreño. Hicieron la pantomima de que ratificaron el préstamo y dejaron siempre hacen lo mismo. Aprueban pero no ratifican pero no asignan. Pues hoy ratificaron y se fueron de vacaciones, no han asignado. Dicen que mañana se van a reunir, vamos a ver qué discuten, van a pasar 10 horas discutiendo si le dan el dinero a los hospitales o no. Pero bien, hemos logrado reunir suficiente para aprobar un tercer bono a todo el personal de salud de $150. Esto es adicional al salario, se va a pagar este mes, ¿correcto? ¿Cuántos son los beneficiados del bono? $30,000 en el MinSal, más 16,000 de Seguro Social, más los de Fosalud, son 50,000. Correcto. Entonces se le va a entregar a todos los trabajadores operativos y administrativos del MinSal, todos los trabajadores operativos y administrativos del Seguro Social y todos los trabajadores operativos y administrativos de todas las otras carteras de salud del Estado, como el Hospital Militar, ministro, anuncio, como Bienestar Magisterial, ministro, como Fosalud y todas las entidades que tenga el gobierno de salud, incluyendo por supuesto las 3 más grandes, pues la principal, que es MinSal, y el Seguro Social y Fosalud. Todos van a recibir un bono, que es un tercer bono que se ha aprobado para agosto, de $150. Sé que es poco, sé que merecen 1000 veces más, pero es lo que hemos logrado juntar en pandemia. Son más de una decena de millones de dólares, y solo para agosto. Y ustedes saben cómo nos tiene limitados de fondos la Asamblea, pero hemos logrado hacer esto que siento que de algo le va a servir, y algo va a aliviar las finanzas personales de tanta doctor, enfermera, trabajador de la salud, ordenanza, limpieza, laboratorista, técnico, asistente de enfermería, etcétera, etcétera, etcétera. A veces los verdaderos héroes que a veces no salen, no están aquí, son los que hacen las camas en los hospitales, se ponen esos trajes que ustedes lo ven ahí, no son nada cómodos, un calor, se empañan para poder hacer una cama, y con un salario generalmente bajo. Entonces, el gobierno ha hecho el esfuerzo de dar este tercer bono en agosto. Ese es un anuncio que quería hacer, son más de 50,000 familias beneficiadas con este tercer bono. El otro anuncio es, va a pedir al ministro de Hacienda y también al presidente Van der Sar, que no está en esta reunión, y al ministro de Economía, que yo creo, y hemos estado analizando, que el problema es que el fideicomiso, que es muy bueno,
para la reactivación económica son 600 millones de dólares, de los cuales se distribuyeron 140 millones para pagar 2 meses de medias planillas de todas las MIPYMES, 360 millones para dar créditos a las empresas y 100 millones para dar créditos al sector informal. El problema es que yo siento que siempre hay que hacerlo, pero siento que eso va a llegar muy tarde, porque en lo que fondeamos, en lo que la Asamblea nos libera fondos para que llegue el dinero al fideicomiso, en lo que el banco lo pone a actuar, en que empieza a recibir las solicitudes, que la gente cumpla con los requisitos, se va a llevar mucho tiempo y la reactivación económica urge de salvar decenas de miles de empresas y urge de salvar decenas de miles de empleos. Entonces, vamos a hacer una propuesta para dar 4 meses de media planilla a las decenas de miles de MIPYMES del país, sin excepción. Todas las MIPYMES y todas las micro, pequeñas y medianas empresas formales de nuestro país recibirán 4 meses de media planilla. Y la planilla que le vamos a dar no va a ser la planilla de ahorita, porque probablemente usted tuvo que despedir o tuvo que suspender empleados, sino que le vamos a dar la planilla de febrero, con base en la planilla de febrero. Antes de que empezara la pandemia, antes de que tuviera que despedir o suspender a nadie, o reducir el salario a nadie. Entonces, con base en la planilla de febrero, nosotros le vamos a decir, bueno, esta fue su planilla que usted reportó en el Seguro Social en febrero. Nosotros le vamos a pagar, con base en esa planilla de febrero, le vamos a pagar la mitad de esa planilla de agosto, si los diputados se apuran a aprobarlo, de septiembre, de octubre y de noviembre. Pero para poderlo hacer tiene que recontratar a todo el personal que se fue. Y le va a costar la mitad, porque el gobierno va a pagar la mitad del salario. Es más, si usted decide que su empresa va a continuar cerrada porque voluntariamente quiere mantenerla cerrada y seguir las fases que acordamos con la empresa privada, que hoy se volvieron fases voluntarias, habrán empresas que por convicción propia digan vamos a mantener cerrados para poder cuidar a nuestro personal. El gobierno puede pagar esa media planilla, usted puede hablar con sus empleados y decirle, mire, va a recibir media planilla durante 4 meses y vamos a esperar un poquito más para abrir, y el gobierno va a pagar la mitad de la planilla de agosto, la mitad de la planilla de septiembre, la mitad de la planilla de octubre y la mitad de la planilla de noviembre. Hasta $22.500, que equivale a una planilla de $45.000. Es decir, si la planilla era de $30.000, le vamos a dar $15.000 en agosto, $15.000 en septiembre, $15.000 en octubre, $15.000 en noviembre. Si su planilla era de $40.000, le vamos a dar $20.000 en agosto, $20.000 en septiembre, $20.000 en octubre, $20.000 en noviembre. Si su planilla es de $60.000, entonces ya solo le vamos a dar $22.500 en agosto, $22.500 en septiembre, $22.500 en octubre, $22.500 en noviembre, porque el máximo que hemos puesto es de $45.000 mensuales de planilla, con base en la que declaró en febrero. Por lo tanto, muchas empresas que pensaban que tenían que cerrar, muchas personas que pensaban que tenían que cerrar, ya no van a tener que cerrar. Yo sé que es difícil porque también deben alquileres, también deben algunas cuotas de banco, deben, préstamos, etcétera. Pero tome en consideración que de peores cosas nos hemos levantado, que este no es un golpe a El Salvador, sino un golpe al mundo, que hay economías muchísimo más golpeadas que la nuestra, en el primer mundo, que los salvadoreños somos trabajadores y podemos salir adelante, que si usted fue emprendedor una vez puede hacerlo de nuevo, y que el gobierno le va a pagar la mitad de la planilla que usted tenía en febrero, se la va a pagar durante 4 meses. Eso nos va a costar 280 millones, de los cuales 140 ya están aprobados, ya tenemos los 280, solo necesitamos que la Asamblea cambie la ley del fideicomiso para que autorice a Bandesal a darle el dinero a las empresas o a través del seguro, a dar el dinero a las empresas para que repartan estos, en lugar de 140 millones que pagaba 2 meses, 280 millones para pagar 4 meses. De esa manera beneficiamos decenas de miles de empresas, beneficiamos cientos de miles de trabajadores, beneficiamos cientos de miles de familias y beneficiamos la economía. Porque usted puede decir, pero a mí no me beneficia porque yo tengo una tienda en mi casa. ¿Cuál es mi beneficio? Su beneficio es que su vecino, que va a recibir salario, va a comprar en su tienda. Entonces, el gobierno va a inyectar 280 millones de dólares a las economías familiares de cientos de miles de personas.
Y esas personas, pues evidentemente no van a guardar el dinero, sino que lo van a ir a gastar a la tienda, al mercado, y entonces a la calle, donde sea, pueden gastar en lo que quieran, y ese dinero va a circular. Es más, la dueña de la tienda va a comprar también más pan dulce, más pan, más agua, ese dinero va a circular en la economía. Entonces no solo beneficia a decenas de miles de MIPYMES, no solo beneficia cientos de miles de trabajadores por 4 meses, en los tiempos más duros probablemente económicamente hablando, sino que además beneficia a la economía del país. Y probablemente usted no lo sepa, pero su salón de belleza, que además se puede que sea beneficiado como MIPYME, pero también los que llegan a cortarse el pelo al salón de belleza van a llegar con dinero que les dieron de las MIPYMES. O con dinero que recibieron de sus negocios de gente que llegó a comprar con dinero a MIPYMES. Ese dinero va a dar vueltas. Entonces vamos a ir a pedir a la Asamblea que sea el doble. Eso nos va a dejar con 100 millones para el sector informal siempre y nos va a dejar con 220 millones para préstamos a las empresas. Podemos conseguir más dinero para préstamos cuando se acabe ese dinero, pero no vamos a poder reactivar la economía de las tantas familias el otro año, porque ya van a haber cerrado los negocios, ya van a haber perdido los empleos, va a ser más difícil. Entonces yo digo, en lo que Bandesal se encarga de entregar los primeros 200 y pico millones, nosotros le podemos conseguir más fondos, incluso directamente de Bandesal con un banco multilateral sin tener que pasar por la Asamblea Legislativa. Pero necesitamos poder dar ya el alivio a las MIPYMES, todas esas empresas que han sufrido por la pandemia. Sí, me salté, cuando hablamos de salud, el bono de $150 también va para todos los policías y para todo el personal de la Fuerza Armada, como siempre se da. No es que se me olvidó, siempre lo hemos dado, pero se me fue, me puse a hablar de cuántos eran en salud. Entonces esto va a beneficiar alrededor de 90,000 familias, un poquito más creo yo. Incluso operativos, ojo, porque muchas veces cuando dimos un bono con la PNC, muchos operativos dijeron, pero también nosotros los operativos, también los operativos se reciben igual en la Fuerza Armada. Bien, lo otro, hay que hacer el llamado a los diputados para que lo aprueben rápido. Dicen que están a favor de la empresa privada, pues aprueben esto mañana o el martes, o bueno, tómense la semana, pues vaya, para que les expliquen y todo, discuten 10 horas diarias, van a tener 50 horas, que les expliquen y todo, y apruébenlo. Es dinero que va a ir directamente para la empresa privada, ni siquiera lo va a tocar nadie. No van a estar, que no le damos porque este gobierno es corrupto, cuando ellos son los más corruptos de la historia. Pero bueno, déselo directamente a la empresa privada, y que la empresa se lo dé a sus empleados, a sus trabajadores, a los que tienen y a los que tenían. Con eso vamos a recobrar decenas de miles de empleos, y vamos a recuperar decenas de miles de empresas, y no es lo que queremos todos. Entonces hagámoslo no por este gobierno, si ninguno de nosotros trabaja en una MIPYME, ¿o sí? Háganlo, ni ustedes tampoco, diputados, ustedes trabajan en el gobierno, ustedes reciben sus salarios. Ayudemos a la gente, ayudemos a los 200 de miles de familias, decenas de miles de empresas, que además van, como ya lo expliqué, a beneficiar a otra gente que ni siquiera va a saber que está siendo beneficiada, porque van a llegar y van a comprar con ese dinero. Y tengo 2 anuncios más. El primero, voy a pedirle a la ministra de Educación que nos diga el tema de la apertura de las escuelas. La Sala de lo Constitucional no se refirió a eso, es tu sentencia. Dios quiera y no nos quiten ese poder también. El Ministerio de Educación ha sido, desde la existencia de la República, el ente rector en el tema educativo. Así que, ministra. Buenas noches, presidente. Muchas gracias por la oportunidad de reiterarle a las familias salvadoreñas que las escuelas van a permanecer cerradas. ¿Por qué? Porque la evolución de la pandemia no nos permite tomar semejante responsabilidad. Y es solamente el Ministerio de Salud quien nos va a decir cómo y cuándo. No quiere decir que no estemos listos, tenemos un protocolo, pero creo que sería un atentado y sería una irresponsabilidad abrir las escuelas en este momento. Hemos tenido que lamentar el fallecimiento de 47 docentes al día de hoy. Imagínese usted si tuviésemos abiertas las escuelas. Y los niños llevando la enfermedad a la casa también. No se sabe de dónde, al centro educativo podría venir el contagio. Claro.
Puede venir un niño a contagiar a un docente. O puede venir un docente asintomático y contagia a muchos niños. No se sabe de qué manera puede ser. Además hay que tener en cuenta que casi 5.000 docentes son mayores de 60 años, de los 43.000 docentes que tenemos. Entonces es el ministro quien nos va a decir en qué momento, cómo y a dónde. Y son ellos quienes nos van a decir si el protocolo que hemos elaborado es el correcto. ¿Verdad? Lo estamos trabajando, lo estamos discutiendo y está prácticamente finalizado. Sin embargo, no se va a poner en práctica hasta que el Ministerio de Salud nos diga. Presidente, muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Pueblos salvadoreños, ustedes pueden ver la diferencia cuando son los ministerios ad hoc a lo que cada ministerio es el ente rector de, cómo se trabaja cuando se deja que los ministerios hagan su trabajo y no cuando unos abogados quieren decidir por la salud de la población. Disculpe, presidente, dígame, solamente decirle que a pesar de esto, la educación continúa. Quiero decirle que estamos casi listos, gracias a la ayuda de UNICEF, para poder utilizar la radio de manera completa, 100%. Hemos iniciado con la radio solamente para primera infancia, pero ya tenemos prácticamente la programación y la planificación para utilizar la radio para todos los niveles educativos. En coordinación con la Secretaría de Innovación, hemos formado ya al 67% de nuestros docentes en el uso de la plataforma de Google Classroom. Y la próxima semana, a partir de mañana, retomaremos la entrega de las computadoras a todos nuestros docentes que la tuvimos que interrumpir por el nivel de contagios. Cada docente va a tener su computadora. Y primero Dios, cada niño va a tener también. Usted me presentó el plan, por cierto, incluso hoy estuvimos conversando, hoy en la tarde, estuvimos conversando sobre el tema. Yo le dije, no llevemos todavía el tema a la asamblea, porque si van a brincar por lo de la salud y por lo de las empresas, veamos el momento para llevar, pero evidentemente la brecha digital de los alumnos, sé que usted la está tratando de cubrir dándole a los maestros, dándole guías, la televisión educativa, hoy la radio educativa, hoy la ampliación de la radio educativa. Pero como usted bien me dijo, tenemos que acabar con la brecha digital y eso requiere que todos tengan una computadora y todos tengan conexión a Internet. Es una pena, presidente, que nuestros diputados no puedan comprender la importancia de llevarle las computadoras a los alumnos en este momento. Es una verdadera pena, una tristeza que nosotros no seamos capaces de tener esa visión de largo plazo. La educación no tiene por qué tener color político. No debe tener color político. La educación es una política pública y nuestros niños merecen superar esa brecha. Gracias, ministra. De hecho, los resultados de una reforma educativa tecnológica de ese tipo no se van a ver en este quinquenio. Se van a ver probablemente en 10, en 15 años los resultados ya completos. Obviamente hay un resultado inmediato de romper la brecha tecnológica, pero el resultado educativo probablemente no se va a ver en este quinquenio, se va a ver tal vez en el próximo o en el próximo. Y entonces no puede, como usted dice, ser una cuestión de política partidista o de política electoral. Tiene que ser una política pública que trasciende gobiernos y que debe ser vista así. Ojalá y tengan la visión de hacerlo, porque sería muy importante. Por último, esto es algo que yo lo he dicho otras veces. Aquí en este país este es un estado laico, donde si bien pues nos han llenado de presbíteros el salón, pero es un estado que respeta todas las religiones. Y por cierto, dije presbítero porque está Matías Delgado en la esquina, al lado. Respeta todas las religiones. Pero yo creo que, independientemente de eso, podemos hacer un llamado a hacer un día de la oración. Ya lo hicimos una vez. Alguien puede decir, pero después del día de la oración subieron los contagios. No, al contrario, bajaron. Y no solo bajaron, sino que miren cómo está El Salvador.
El Salvador es un país pobre, sin recursos. ¿Quién le hubiera apostado a que El Salvador iba a estar con las mejores cifras, una de las mejores cifras del mundo? Con las mejores cifras de la región. ¿Quién le hubiera apostado a que El Salvador iba a tener mejores cifras que los demás países de la región? Mejores cifras que Perú, que Ecuador, que Colombia, que Argentina, que Chile. ¿Quién hubiera apostado eso? O que en nuestro hospital iban a venir los españoles y iban a decir, nunca vimos un hospital así en el sur de España, dicen ellos, porque son de Andalucía. Nunca vimos un hospital así en el sur de España. Y no dijeron que en el norte había, solo dijeron que no lo habían visto en el sur. ¿Cuándo íbamos a pensar que El Salvador, en pleno agosto, íbamos a tener 1.100 camas disponibles, de las cuales la mayoría son camas de unidades de cuidados intensivos? Que la cantidad de muertos, que aunque han sido muchos, y la cantidad de contagiados, aunque han sido muchos, y que el subregistro ha de ser mucho mayor, por supuesto. Pero si tomamos en cuenta que hemos hecho más pruebas que los demás países de la región y más pruebas per cápita que creo que todos los países de Latinoamérica, o somos uno de los top 3, pues evidentemente nuestras cifras están probablemente menos alejadas de la realidad que las cifras de otros países. Y sin embargo son bajas, y son bajas en total y son bajas per cápita. Además la fe no solo se prueba cuando las cosas van bien, sino cuando las cosas van mal. Y pues muchos conocerán la historia de Job. Entonces yo creo que estamos en el punto más alto que va de la pandemia, no se puede llamar pico porque no sé si va a seguir subiendo o va a empezar a bajar en algún momento. Ahorita sigue subiendo, los contagios ayer fueron más altos que los de antier y tenemos más muertos y más contagiados cada día. Pero yo siento que si todos le pedimos a Dios, vamos a tener una respuesta. Así que yo quisiera hacer el llamado a que mañana, lunes, y ¿por qué no el sábado? El sábado es mejor día, pero mejor ya, ¿no? Todos los que quieran, no es obligación, están golpeando el Estado laico. Si usted no quiere orar, no ore, no importa, no va a pasar nada, nadie le va a decir nada, si ni siquiera las reglas sanitarias, todas son voluntarias, por supuesto que las religiosas más. Pero yo creo que si todos hacemos una oración y todos le pedimos a Dios, la palabra de Dios, la Biblia dice claramente que si nosotros le pedimos a Dios, Dios nos va a escuchar y Dios nos va a cumplir y Dios va a sanar nuestra tierra. No lo digo yo, usted puede creer en mí como político, no, puede ser de otro partido, olvídese de eso un rato. La Biblia dice que si un pueblo clama, Dios va a sanar su tierra. Entonces clamemos y pidámosle a Dios que sane nuestra tierra. Y si tenemos fe, Dios lo va a hacer. Y si usted no cree, pues no lo haga. Creo que la mayoría lo vamos a hacer. Y pues no vamos a pedir sanación solo para nosotros, vamos a pedir sanación para todos, para los que creen y para los que no creen. Tal vez algunos creen después, si ven el milagro. Así que les quiero pedir eso. Vamos a declarar mañana Día de la Oración, un decreto ejecutivo, por favor, secretario, hacerlo rápido, publicarlo hoy, aunque sea a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana, no importa, no es madrugón, es para que esté listo para en la mañana. Y vamos a poner una hora, 1 de la tarde, ¿perdón? En la noche, a las 7 de la noche. Vamos a hacerlo a las 7 de la noche. Usted puede orar todo el día, por supuesto, pero vamos a hacerlo a las 7 de la noche para que donde hay 2 o más es mejor, así que donde estemos millones orando, pues esa oración la va a oír más Dios que si solo yo o alguien de nosotros ora. Así que con eso nos queremos despedir y decirles que vienen días mejores. Todos hemos sufrido de una manera u otra, económicamente, políticamente, desvelos, trabajo, cansancio, el país, el mundo, y pues algunos la pérdida de algún familiar, pero vienen días mejores para todos, estoy seguro, y estoy seguro que independientemente de lo que pase políticamente, Dios nos va a iluminar el camino, y Dios va a iluminar el camino para el país, y Dios sabe por qué pasan las cosas. Así que muchas gracias y que Dios bendiga a El Salvador. Este fue el mensaje a la nación del señor presidente de la República, Nayib Bukele.
Transmitió el gobierno de El Salvador. Agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. Transmitió el gobierno de El Salvador. Agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la